Buenas tardes, SS. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Casi no llego a tiempo. Una cosa y otra. ¿Cómo estáis aquí? Hoy hacemos programita especial, ya sabéis, cambiamos un poquito de tercio. Pero antes de nada vamos a saludar aquí. ¿Quién tenemos por aquí? Tenemos a Keiko, cómo no, a Graistec, madre mía, con un montón de pirámides de esas bits. Gracias, guapetón. 10 bits. Muchas gracias. Y Lokimana también haciendo ahí la pole. ¿Quién más tenemos por aquí? A Avis también 111 y a Vivitorio también. ¿Qué pasa? Guapísimos y guapísimas. Bueno, hoy hola, Cal, ¿qué pasa, guapetón? Como es una semana un poco especial porque estamos preparando la retro y nos tenemos que ir de medio vacaciones para Cádiz, pues mira, íbamos a hacer un programa un poquito especial con una colección que es quizá la más pequeñita que tenemos. Es una colección chiquitita, muy modesta, eh, de Game Boy Color. La hicimos en su momento, le hacía mucho ilusión a Eva, porque la recordaba de chiquitita y queríamos tener una pequeña colección a nuestro gusto y fuimos cogiendo algún que otro hombre aquí de Triple Indie. Y la gente de Martes y Triple que estaban haciendo podcast, ¿qué pasa? Guapísimos y guapísimas. Y Viscobo por aquí, Johnny, madre mía, qué locura de gente, cuánta gente. Oye, que me cargo el micro. Sowen, Viscobo, ¿qué pasa, guapo? Sesma, madre mía, aquí estaban haciendo un cafetito que yo estaba un rato escuchando. Estabais allí con el podcast Leyenda Pixel. Ya Eva os hace la promo, al bueno de Triple Indie y Martis. Y bueno, está un ratito escuchando, ya sabéis que lo hacen los viernes, pero hoy como está la retro de por medio, la han hecho hoy de sorpresa y tal, y está un ratito escuchando, que venía del gimnasio, me he duchado y aún así me habéis hecho incluso que escribir. ¿eh? Grandísimo Triple, grandísimo Martix, Tesoro de Chuck, los dos, que van compaginando su podcast quincenal cada semana sí, semana no, en uno de sus canales. Seguidlos, que son muy enormes, son grandes amigos y hacen un contenido genial, ¿eh? Pues nada, aquí estamos empezando el directo, que vamos a hacer un especial muy, muy diferente. Una colección que tenemos de Game Boy y Game Boy Color. Quizá es la colección más chiquitita de juegos que tenemos. Y más especial. Y cogiendo cartuchitos. Tenemos unos cuantos completos y luego mucha cartuchada. A gustos, tengo algunos gustos míos y sobre todo gustos de Eva. A ver qué os parece. Muchos los conoceréis. Y bueno, y aquí Eli Centonamora se nos vuelve a suscribir. Muchas gracias, guapísima. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. La buena de Eli. Y, y, y vamos a enseñarlos un poquito porque además nos gusta un montón. No vamos a poner Game Boy Advance. Es todo Game Boy y Game Boy Color. Pero antes de nada vamos a enseñarlos la madre del cordero, ¿no? Que es la Game Boy, ¿no? La Game Boy que además la compramos en Madrid hará 3 años casi, 2 o 3 años. Y además la compramos en Caoto. Pero es una Game Boy especial porque esta es retroiluminada con la pantallita OLED. Porque sabéis que esto es una locura jugar a oscuras. Esto no puede jugar a oscuras.
Y no sé, vamos a cambiar para que la veáis un poquito. No sé si se podrá ver. Vamos a cambiar aquí. ¿Cuál es esta? Esta. Aquí. Que Eva ha preparado el setup. Aquí, aquí la podéis ver. Bueno, a ver si. Creo, le he cambiado las pilas. A ver si la puedo poner. Y el sonidito. ¿Veis cómo es la pantallita iluminada? Es una gozada. Luego probaremos un cartuchito. Pero cambia muchísimo. De poderla ver retroiluminada a tenerla. Y además está genial. Muy bien cuidada. Bueno, pues esta consola nos costó en su momento, no sé si eran 90 o 100 euros. Y muy buen precio en su momento. Y es una máquina increíble. Esta máquina, ya sabéis que esto se caía. Esto lo tirabas a algún niño en la clase y rebotaba y sin problema, seguías jugando. Esto era una máquina increíble. Sí, pero esos Game Boy. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a preparar aquí la lista. Que tenía yo por aquí. Aquí. Y bueno, son un total de la colección que tenemos entre 80 y 90 juegos. Pero primero vamos a empezar con los jueguecitos, en este caso, los que tenemos completos, con caja, tanto europeos, americanos como japoneses. Eva, sabéis que es una gran amante de Kirby. Es una gran amante de Kirby. Creo que no sé si los tenemos casi, creo que todos. Los de Game Boy, sobre todo las ediciones japonesas. Alguno que otro europeo. Pero vamos a empezar con uno. En este caso, además, los japoneses tenían diferentes formatos. Lo que son las cajas son una gozada. Lamentablemente, como nos dedicábamos mucho a Switch y DS y Vita, cogimos poquitas cosas. Ahora, si un día podemos, iremos recuperando algunos más. Por ejemplo, este es el Yoshi. En este caso es el Yoshi no Tamago. Es uno de Game Boy muy chulo. Aquí también salió, lo que no recuerdo el nombre. Vamos a ir poniendo y esta cajita, como podéis ver, es una chulada, la verdad. Es una cajita muy chula. Hola, Onel, muy buenas. Y Jack también por aquí. Y como veis, la verdad es que las cajas japonesas muy, muy guapas. Muy guapas, muy guapas. Aquí veis, este creo que era el sello japonés. Son diferentes, hay diferentes modelos y tamaños de las cajas japonesas de Game Boy. Según me han comentado, ahora está complicado cuando vas a Japón encontrar ya las cajas de Game Boy. Sí que encuentras. Espérate, a ver si el volumen. Decidme si el volumen está fuerte o bajo. Decidme cómo está el volumen del audio. Igual está un poco alto, ¿no? A ver cómo está ahora. A ver qué tal. Mejor ahora. Bueno, el Yoshi no Tamago, como podéis ver, es un juego de puzzle muy chulo. Tema de Yoshi. Mejor ahora, mejor, vale. Decidme si está en pelín alto, lo bajo un poquito más. Porque cuando siempre colocamos la camarita, se desconfigura. Está por allí, Eva. Está por allí. Me está preguntando Eva la Game Boy Color de la Hello Kitty. No, yo no lo he mirado yo. Pero está ahí seguro. Bueno, vamos a seguir con otro jueguecito. También de Yoshi. Y es el Yoshi no Panepon. Este está también muy chulo. ¿Ves? El cambio de las cajas eran diferentes. Y en este caso, ¿por qué eran diferentes? Porque estas eran compatibles con los de Game Boy Color y se les llamó Super Game Boy. Y en este caso la cajita es un poquito más grande. Mirad lo que costaba en su momento, 3.000 yenes. 3.000 yenes costaron. No nos costaron eso. No sé lo que nos costó, bastante menos. La verdad es que es una gozada. Encontrar ya cajas en condiciones es un problema, ¿eh? El tema de la Game Boy. A mí me encanta Game Boy, formato Game Boy. Y encontrar juegos en condiciones con todos completos ya no es un tema de precio. Es un tema de encontrar la cajita. Una pena.
Y ahora vamos por lo que más le mola a Eva de la Game Boy, que fue la que le metió en esto, que es Kirby. Y en este caso vamos al Kira Kira Kids. Y aquí tenemos dos. Tenemos dos Kira Kira Kids. Como podéis ver cómo es el formato. Y esto fue un caso curioso. Este fue un caso curioso. Esta es la que tenemos en mejores condiciones. Está muy bien cuidado este. Pero luego tenemos este que nos costó muy baratito. Fueron 6 euros con algo. Hace mucho tiempo. Y cogimos otra unidad. Este no está tan cuidada. El Kirby. La verdad, esta cajita. Pero bueno, tiene un poquito de pelín. Quizá un pelín de Sunfade. Pero hemos decidido quedarnos las dos. Nos decidimos quedarnos las dos. Y no quiere vender nada, Eva. Como podéis ver, la cajita Kirby sigue siendo genial. Este es uno de los juegos de puzzle de Kirby. Pero ahora vais a ver juegos de Kirby que, a pesar de que son de Game Boy, como este que vais a ver ahora, lucen genial todavía a estas alturas. Por ejemplo, es el Hoshi no Kirby. Esto es una gozada, este juego. Mirad que también aquí son de las primeras cajitas de Game Boy, más chiquitita. Pero el Hoshi no Kirby es una gozada de juego. A día de hoy sigue siendo igual de disfrutable, igual de jugable. Es una chulada, la música es increíble. Jugablemente es una preciosidad. De hecho, no, me acuerdo que cuando lo compramos, que lo estuve jugando, que ellos siempre juegan, hay que probar. A ver, yo os lo recomiendo que siempre que compréis un juego de Game Boy, lo probéis bien. Porque lamentablemente algunos fallan. No porque no hay que soplar y que o puede estar sucio. A veces, dentro de estos años que hemos ido comprando Game Boy, hemos tenido dos cartuchos que eran no funcionales. Uno, ¿cuál era? Uno japo, que nada más iniciar el juego reventaba. Estaba mal ya estaba mal. Supongo que se habría sido algo por dentro y estaba mal. Y otro más que no funcionaba, imposible. Se fastidia. El cartucho, a pesar de que dicen que dura toda la vida, no. También pueden dar problemas. El Hoshi no Kirby, una chulada de juego. Bueno, y ya sabéis que en la Game Boy Color le dan un colorcito. Pero es que es jugable. Dice, ese es sin duda alguna el mejor juego de Game Boy. Es un juego real, Jack. Este Hoshi no Kirby es una brutalidad de juego. Hay muchos que están muy bien. Ya los veréis que están muy bien. Pero este sigue siendo increíble. Tiene que estar ahí. Eva está preocupada porque no encuentra la Game Boy Color de Hello Kitty. Vamos a otro de Kirby. Y en este caso es el Kirby Spinman Land. Ya si vieran la cara de Eva, la acabo de encontrar y parece que ahora está respirando como una loca. Ahora me la dejará ver para que la enseñe, la de Game Boy Color. No sé si tenemos la de Game Boy Color y la de Game Boy Advance. ¿Cuál es de ellas? Y la de Game Boy Advance la encontré. Bueno, enséñame la de Game Boy Color, os la enseñaré. Que he encontrado la de Game Boy Color de Hello Kitty. Ahora mismo está respirando. Bueno, este es el Kirby, en este caso Pinball. Y tenemos las dos versiones completas. Tanto la versión japonesa como la versión, en este caso, española. Ahora vais a ver la diferencia. ¿Veis? Esta es la japonesa. Hola Maite, hola guapa. Sí, también son los que juegan más exprimen la consola, Jack. Tienes toda la razón.
Hola, Somos Gaming, ¿qué pasa, guapetón? A ver si la pobre Eva, que está liadísima, os puede hacer una promo. Y aquí tenéis a Somos Gaming, revistita muy chula, que además van a tope. Análisis, información, noticias, tanto sus canales que ahora Eva os los comparte. Bueno, y esta es la versión, esta es la japonesa, ¿vale? Que la portada me encanta, la edición en sí es una chulada. Y esta es la española. Esta es la edición española. En este caso es completamente española, apunta con Kirby, veis completamente, y aquí tiene una pequeña rascadita, bueno, aún así no salió bien de precio. Y esta es la diferencia de la española, la caja española, a lo que sería la caja Japón. Sí, la española suele dar más nostalgia, ¿no? Pero yo creo que os diga, las ediciones japonesas son una gozada. Más chiquititas, el arte me encanta. Ya es cuestión de gusto. Y como podéis ver, el Kirby Pinball, nada que desdeñar, ¿eh? Está guapísimo también. Una chulada. No sé qué está haciendo. Dice Pablo, ¿qué pasa, guapetón? Los pinball en Game Boy molan un montón. A mí es uno de los géneros que en la Game Boy más he disfrutado. Es un género muy chulo. Eva que está toqueteando aquí para que se vea mejor lo que es la cámara y todo, ¿no? ¿Vale? Es uno de los géneros que más me gustan en Game Boy. Bueno, esto por un lado. Y vamos al siguiente juego de pinball. No de pinball, de Kirby. Y en otro que el Kirby's Block Ball, que es el Tetris de... No, el Tetris no, el Arkanoid de Kirby. Esta es la edición japonesa. Una chulada, el color me encanta, desde la Super Game Boy. El lomocito, es una chulada esta edición. Guapísimo. A ver si puedo enseñaros un poquito lo que lleva dentro. Porque estoy enseñando lo que lleva, va por fuera. Pero para que veáis un poquito, intentaré que no. Sí. Mirad cómo vienen. Viene lo que es lo que es el plastiquito. Pero mirad qué chulada. Viene lo que sería todos los papelitos y el manual está impoluto. La verdad es que esta unidad está genial. Es una chulada. Es muy chulo. Una pena que esté totalmente japonés, ¿no? Pero bueno, tenemos también la española, ¿eh? Ahora os enseñaremos la española. Y aquí también de la Game Boy Color. Publicidad de la época. Aunque era un juego que era para Game Boy. Lo que pasa que era de la Game Boy Super. También era compatible con Game Boy Color. Por el tema de los colores. Y aquí el juego en sí, con las típicas cajitas que venían de Game Boy. Y que está genial lo que sería el cartuchito. Como podéis ver, está muy bien. La verdad, no nos costó nada cara. Claro, estamos hablando que esto lo compramos hace casi 4 años o 5 años. Por lo menos, me parece. Ahora que la cosa ha cambiado un poquito todo. Ya encontrar los juegos, encontrar el material, cada vez cuesta más. Y como podéis ver el juego está genial. La verdad es que, como decía Jack, los Kirby de HAL Laboratory, la verdad es que están genial, todos sus formatos están muy bien. Y esta es la edición japonesa. Y ahora os voy a enseñar la edición española. No, esta no es española, esta es la inglesa. Esta es la inglesa, que la encontramos muy bien de precio. Mirad la portadita. Es muy diferente, aunque en este caso sí que mantuvieron el arte de lo que sería la japonesa. En este sí que no hubo apenas cambio de arte. A ver si la podéis ver. Aquí. Y esta es la edición, en este caso la inglesa.
Esta es la edición inglesa y vamos a ver si puedo sacarlo y vamos a ver cómo está lo que es la edición europea, las diferencias. Lo veis un poquito. Esta también no estaba mal cuidada. A ver, no es perfecto ni mucho menos. Pero está bastante bien. Aquí ven, hay más cartón. Se utilizaba más cartón en Europa. La diferencia es más o menos es el manual. El manual, en este caso, sí que está bien. No es en blanco y negro como otros manuales de tal, pero no estaba nada mal. Como podéis ver, muy chulo. Muy guapo. Muy chulo. Y aquí el insert y lo que es el cartuchito. Y esta es la edición. El problema de ahora es encontrar estos juegos en sus versiones europeas y japonesas, porque lamentablemente en Japón ves mucho cartucho, pero ya apenas ves cajitas. Eso me han comentado gente que ahora va para allá. Piensa encontrar, dice, mira, voy a comprarme tantos juegos de Game Boy y tal, y luego no ven apenas nada. Era un consolón, sí, O'Neill, era una consolón. Creo que cambió el paradigma y lo que era el tema de los videojuegos, llegó a muchísimas casas, metió esa semillita a muchos de nosotros y de vosotras, lo que serían los videojuegos y ahora estamos que nos mola un montón de cosas, ¿no? Y es una consola, la verdad, que quedará para la historia, a nivel arte, los inicios. Y este juego me encanta, el Block Ball de Pinball me encanta. Bueno, y ya para acabar con Kirby, vamos a uno que era exclusivo Game Boy Color, que también lo tenemos completito, una edición japonesa. Y es este Coro Coro Kirby. Es este Coro Coro Kirby de la Game Boy Color. Y es una gozada, este es una chulada. Este a nivel gráfico, los colores que utiliza, es una auténtica monada. Eva se enamorado de él. Me dice, consíguemelo o ya puedes conseguírmelo. Además le pega muy bien en todo el set. Exactamente. Y bueno, y porque Switch nos tiene totalmente ahora mismo al 100% abducidos. Si no hubiéramos seguido intentando conseguir cosas de Game Boy Color, algo de Game Boy Advance. De ese ya le tenemos, la verdad que la colección muy bien completita. Pero la verdad es que Game Boy y Game Boy Color, más que incluso Game Boy Advance, nos apetece más Game Boy Color. Como podéis ver, es un juego muy chulo. Este juego es muy guapo porque además tenemos dos sistemas de combate, de gameplay. Tenemos, se asemeja mucho al Marvel Madness, el clásico de la bolita, ya sabéis, la bolita que había sido un clásico en PC y como de una amiga. Pero también tenemos fases de shoot 'em up. A ver si hay un fase. La verdad es que estaba muy chulo por eso. A ver si vemos alguna fase que os enseño de shoot 'em up. A ver. No sé si por aquí. ¿Algún fase de shoot 'em up? No. No la voy a ver. Teníamos alguna fase que íbamos volando, disparando. Sí, tenía alguna fasecita. ¿No? A ver si lo encuentro. Depende, claro, del gameplay que haya. Pero bueno, es que es igual, pero no sé si la veremos por aquí. Hola, Flores, ¿qué pasa? Mira, aquí tenéis la fase de shoot 'em up. ¿Qué os parece? El Kirby pegando tiros. ¿Qué pasa, guapetón? Pues, ¿has podido descansar algo esta semana? Que la semana que viene también te piras otra vez a trabajo, ¿no? Vaya palizón. Vaya palizón. Pues este juego está muy chulo. Está muy chulo. Bueno, esta es la pila que acabamos de enseñar. Tiramos por la segunda pila que tenemos juegos completos. Y luego pasaremos a la cartuchada. Pero antes de eso, os voy a enseñar
la consola que ha encontrado Eva, que quería enseñaros. La consola, el modelo de la Hello Kitty, que sacó un modelo de Game Boy Color. Y aquí lo tenemos. Este es la Game Boy Color de la Hello Kitty, que tanto cariño le tiene Eva. Es muy chulo el color. La verdad es que le gusta un montón. Esta no tengo las baterías puestas. No le tengo puesto las pilas. Pero es una chulada. Sí, dice, sí, Keiko, es muy bonita. De hecho, ella tiene la de Game Boy Advance, también la tiene, de la Hello Kitty. Tiene esta de Game Boy Color y le encantaría la de Dreamcast. Eso también la quiere. Pero está muy cara ahora mismo. No sé si a futuro cuando tengamos un huequecito igual miraremos de conseguirla. A pesar de que juegos de Dreamcast teníamos en su momento, antes de pasar una catástrofe que pasó en casa. Y no le vamos a lo mejor a tener colección, pero a ella le gustaría tener la consola de Dreamcast, que le mola un montón. La Hello Kitty. Tiene varios juegos de Dreamcast de Hello Kitty. Eso es verdad. Tiene varios juegos que salieron de Dreamcast exclusivos japoneses de Hello Kitty. Bueno, vamos al siguiente juego que tenemos completito. Y en este caso es el Wario. El Wario Land. El Super Mario Land 3. Juega RAL. Que muchísima gente, pues bueno, está esperando que tengamos un Wario en condiciones. Es un juegazo, uno quizás de los mejores juegos de Ninty en Game Boy, y que tienen totalmente abandonado en esta franquicia como tal en las siguientes generaciones en Switch. Una pena. Esta creo que es la edición inglesa, creo. Esta creo que es sí, Francia UK y Francia. Este nos salió muy bien de precio. Este me parece que lo compramos hace 4 o 5 años por 20 euritos. Completito. Ahora hay que buscarlo a ese precio. Ya ni las francesas inglesas valen ese precio. Una pena. Todo ha subido mucho. Sí que no es una edición perfecta. No está perfecto, pero bueno, queríamos tenerlo completito y en este caso más que suficiente. Sí, juegazos sin duda. Tenían que hacer unos... Eso es lo que mucha gente esperábamos, ¿no? O que esperan. Un juego de Wario, un Wario Land de verdad. En Switch estaría genial. Hola, Naranjita. Hola, guapa. Hoy estamos en plan retro. Retro. Una chulada este Wario Land. Y además creo que había buscado... Mira, ya os pongo la edición color. Si la jugáis en Game Boy Color, ¿cómo cambia? Jugándola en la Game Boy Color, dándole color, mira qué guapo es el Wario. Es el mismo juego, ¿eh? Mola muchísimo. Ya con color parece otro. Es el mismo, simplemente que tiene color, que se le da color la color. Y qué guapo es. Muchas veces Eva ha comentado por aquí que de los primeros juegos que jugó en su momento fue el Prince of Persia. No sé si os suena que la ha comentado alguna vez. Y por eso le busqué el Prince of Persia de Game Boy y se nos cruzó en una tienda de Barcelona, de World Vicious, de Mario, gran amigo, y tiene una tienda genial, sobre todo si os gusta el tema retro. Tiene unos precios bastante comedidos dentro de lo que caro que ya está todo, sobre todo la importación japonesa. Y encontramos el Prince of Persia hace ya unos años. Pero esta es la edición americana. Pero bueno, nos valía igual. De la Game Boy Color. Eva le hizo mucha ilusión y se vino para casa. No deja ser el Prince of Persia clásico, el movimiento clásico de toda la vida, que tantas alegrías y tantas frustraciones nos generó en la época a nosotros. Y que esta edición americana
también se distribuyó, hubo distribuciones europeas. Sí, sí. De hecho, he visto muchos correr de esta edición en Europa. A pesar de que ya sabéis que Prince of Persia era de un estudio francés, aunque si quiero recordar, se licenció en Estados Unidos y fue producido en Estados Unidos para Mac, para Macintosh, y fue producido allí, su versión, si no me falla la memoria. Dice, ostras, no sabía que cambiaba tanto. Sí cambia, Nara, Naranjita, sí que cambia, sí que cambia. Simplemente con un tono de color, muchos juegos de Game Boy dan un cambio visual brutal. Cambia totalmente. Hola, KDJ, hola, muy buenas. Y lleva también ese gran amante de los juegos de Disney. Entonces intentamos conseguir alguno que otro. Y este se nos puso a tiro en su momento. Es el Mickey's Dangerous Chase de Game Boy, que está también muy chulo. Este lo encontramos también. Este fue, si no recuerdo mal, lo compramos en el Mercado de San Antonio, aquí en Barcelona. Hay unas tiendecitas allí. Y este cayó allí hace unos años. Y este sí que es la versión española que distribuyó Herbe. Madre mía, un montón de años. Esto quizás sería del 92 o el 80. A ver, ¿de qué año es esto? A ver si lo pone aquí. A ver si lo veis por aquí. De entre el 89 y 92. Quizás del 92. Pues ahí andará. Hace una pila de años este juego. En el mercado de San Antonio, sí, Sowen, en el mercado. Ya sabéis que en el mercado de San Antonio se compraba bien hace unos años. Ahora ya no tan bien. Ahora tienes que salir corriendo. Que fuimos hace un añito o dos. Y madre mía, está la cosa como para ir a comprar algo allí. Pero bueno, siempre bichear, siempre se puede bichear. Pero la cosa ha cambiado mucho. Antes se compraba muy bien. Te hacían incluso a veces precio. Y mira, llévate 2 o 3 y te regalo uno. Te rebajo esto y tal. O sea, salía bien comprar allí. Y encontrabas cosas que igual no encontrabas en otros sitios. Ahora es que ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. El Mickey's Dangerous Chase. Bueno, ahora vamos por el clásico de los clásicos, el Tetris. En este caso la edición Deluxe para Game Boy Color. Era otro que queríamos tener. Esta edición europea, que es multi, la que se distribuyó, la Multi 6. De esta edición Deluxe del Tetris. Muy chula. Porque el Tetris ya sabéis que es un clásico. Un clásico en Game Boy es increíble. Hola Miguel, hola guapo. Hoy es algo más retro. Hoy queríamos hacerla un poquito más diferente. De nuestra pequeña colección de Game Boy. No es muy grande, no llegan a 80 o 90 títulos. Tendremos, no llega a 30 títulos completos y el resto son cartuchos. Pero bueno, bien elegido. Y este, como os digo, esta era la versión europea. Y como podéis ver, mira, contestándole a Naranjita, mira, esta es como se vería en una Game Boy normal, blanco y negro. Y el color, porque deja de ser un cartucho de Game Boy. Porque, a ver si lo vemos. Dependiendo del color del cartucho, sabíamos si era de Game Boy o Game Boy Color. Uy, estará esto complicado sacar. Dependiendo del color, si era color negro o otro color, era ya un juego que era totalmente compatible con Game Boy Color. Le daba unos colores. A ver. Y ¿veis? Este es negro. No es un cartuchito de Game Boy Color para Game Boy Color. Es compatible con Game Boy. Y la diferencia es en el color, no es el color gris de toda la vida. Aquí tenemos el manual que pesa un riñón. Este es el manual. El manual es que está en todo. La pena que ves, por ejemplo, este es totalmente en blanco y negro. Este no se le ha cuidado tanto y en blanco y negro ya no mola tanto, pero bueno. Y aquí teníamos otra cosita que venía. Que es, mirad, la publicidad de la época de los Pokémon.
Aquí tenemos la publicidad. Cualquiera ahora pagaría por tener todo esto, ¿eh? Por tener todo esto. Mirad aquí las Game Boy y qué chulada. Ahora lo que daríamos por tener esto, ¿eh? Pudiéramos echar marcha atrás. Y esto es lo que venía en una cajita. Pesa un montón. Esto pesa mucho. Lo ponemos aquí. Nos está gustando porque me hemos desmontado un poco la casa. Hemos tenido que desmontar la casa para encontrar los cartuchos. Que los teníamos escondiditos, protegidos y tal. Pero quería hacer un especial diferente. Y este es el, como os digo, el Tetris de Deluxe del Game Boy Color. Hola David, ¿qué pasa, guapetón? Aquí tenemos algunos de David Retro Plus. Le vamos a hacer una pequeña promo. Uno de David. El canalcito que tiene de Twitch. Juegación sobre todo de Survival, muy guay. Dice Naranjita, me has abierto un mundo bajaja, no tenía ni idea. Y eso que tengo algunos. ¿Cómo que tienes algunos? Tienes una pedazo de colección de Game Boy brutal, ¿eh? Pasaros por el Instagram de Naranjita. Porque la verdad, tiene un Insta chulísimo y tiene unas consolas y una colección increíble también. Además todo muy bien puestecito, muy guay. Hola Bad Guy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, guapo? Mirad, este es el Tetris Deluxe. Muy chulo. Bueno, vamos al siguiente. Y así completamos los juegos completos y luego seguimos con la cartuchada. Y el siguiente no deja de ser un clásico de Rare, y no deja de ser otro que el Donkey Kong Country. Esta versión para Game Boy Color. Esta es la división multi que se distribuyó en toda Europa. Hola, Gordito Crossfire 0. Gordito Crossfire 0 333. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gordito? Y la verdad es que está chulísima la versión. Aquí hizo un trabajazo estupendo. Se mueve genial. Totalmente jugable a tope. Un gran trabajo para Game Boy. Dice, viendo jugazos, a mí me encantan. Sí, es una chulada. La pena, ya os digo, es nuestra colección más pequeñita. Le hemos dado cariño a medias, aunque hemos ido cogiendo todo lo que tenemos es porque nos apetecía muchísimo tenerlo por un motivo u otro. Pero vamos, en cuanto podamos que Switch ya no sea tan necesaria, porque ahora le damos el 100% casi del cariño a Switch, igual retomaremos Game Boy. Iremos cogiendo algunos jueguecitos. Dice, oh, joder, mostréis gameplay en tiempo real. Qué grande. Sí, lo hacemos más o menos. Cuando mostramos colecciones, lo hacemos así. Mostramos un poquito el juego, cómo es el juego y tal, porque para la gente se puede hacer un poquito la idea. Bueno, vamos por el siguiente. Este es uno que lo pillamos en Barcelona, una tienda de Glorias. Y lo tenía muy bien de precio. Era un juego que yo quería tener. Eva lo desconocía, pero a mí me encantó en su momento, incluso más que el de Game Boy Advance, es el Pokémon Pinball, que además este además lleva lo que sería un cartucho especial, Rumble, y es la caja más grande, a ver si veo aquí la cajita. Como podéis ver, es más ancha, no sé si lo veis, es más ancha que la cajita normal europea, y esta es la edición multi que se distribuye en su momento. No lo puedo abrir porque Eva lo protegió también para enseñaros el Rumble. Pero bueno, ves, aquí lleva el cartuchito Rumble, el cual lo que hacía el cartuchito es que te vibraba la Game Boy Color, ¿no? Es una edición muy chula. Y bueno, lo cogimos muy bien de precio. Ahora ya la cosa ha cambiado bastante. Pero como podéis ver aquí, se podía jugar en blanco y negro. Era de los cartuchos que no eran totalmente compatibles con Game Color y no con Game Boy. Y podías utilizar Game Boy Color, Game Boy. A mí realmente los de Pinball me encantan. A mí los de Pinball en las Game Boy era un fanático. Bueno, lo sigo siendo. Siempre cuando son juegos que creo que son atemporales, se pueden jugar bien en cualquier momento. Y dice Grastec, ¿qué recuerdos? Súper entretenido. Sí, es verdad que sí. El problema de enseñar esto tiene un problema gordo. A ver si sabéis cuál es.
A ver si sabéis, si adivináis cuál es el problema gordo de enseñar estos recuerdos. A ver si sabéis cuál es el problema. El problema es que se te entran ganas de seguir pillando, está claro. O'Neill ha dado el clavo, y Garastek. Exactamente. El bolsillo, sí. Bueno, es lo que hay. Como nos encanta esto y nos encantará toda la vida, poquito a poco cuando podamos, como tenemos pensado ir a Japón dentro de unos años, cuando podamos, y ya Switch sea ya esté un poquito más tal, iremos recuperando cositas de antaño, sobre todo de Game Boy. Es un vicio. Y además es muy coleccionable, da mucha nostalgia y mola un montón. Bueno, ya vamos por los dos últimos juegos que tenemos completos y luego pasaremos a la cartuchada. Vamos a ver. Vamos a otro grande. Y en este caso es el Super Mario Bros. La edición Deluxe del clásico en Game Boy Color. Y esta creo que era la versión, si esta es la versión multi, la multi 6, se distribuía la multi 6 de el Super Mario Bros. Esta edición Deluxe del juego clásico de NES y que se hizo este port para Game Boy Color, que mejoraba cositas y está más que bien, más chulo, muy chulísimo. Muy guapo, la verdad. Además la portada es brutal, la portada de Game Boy Color es brutal. Dice Naranjita que a mí me creas FOMO, quiero comprar más. Naranjita, corta el directo, corta. Dice Onel, viva la cartuchada. También tenéis, a ver, está muy chulo con cajita, está muy chulo. Pero ahora veréis que tenemos una colección muy chula de cartuchos que hemos ido cogiendo con los años. Es verdad que hace por lo menos más de un año y medio que no compramos nada de Game Boy. Porque tampoco salimos. Desde que hacemos stream, desde hace un año que hacemos stream, los fines de semana apenas salimos a comprar nada. Y los cartuchos nos gusta comprarlos in situ, verlos, tocarlos, probarlos y luego comprarlos, ¿no? Y ahora no lo podemos hacer. Y por eso no tenemos apenas nada de Game Boy comprado desde hace muchísimo. Dice tú le metiste muchas horas a es una burrada, ¿eh? Menos mal que lo metengo con esa caja. Sí, es la gran pena de muchos y muchas, sabéis que las cajitas de Game Boy Color, Advance, bueno, y ya no digo Super y NES, ¿no? Que se fueron todas a la basura. Uno cuando es niño, cuando es niña, pues, ¿qué hace? Quieres jugar. Igual te mantienes el libro de instrucciones. Pero si no los tirabas tú, lo guardabas tú en tu cajita, pero ¿qué pasa? Cuando llevas 4 cajitas, llegaba tu madre y tu padre, y esto que no ocupa, y a veces te lo tiraban o lo tirabas tú mismo. Era lo normal, lo que pasó en todas las casas, ¿no? Por eso también es complicado hoy en día encontrar juegos completos. Ya no digo en buenas condiciones, encontrar la caja. Dice O'Neill, mi colección es todo de cartuchada, pero lo tengo bien guardada con cajas edición cassette custom hechas por mí. Están muy chulas esas ediciones, O'Neill. He visto muchas, incluso gente que se dedica a hacerlas para la venta y la verdad es que quedan genial. A veces lo hemos pensado, pero la verdad es que ahora mismo por espacio no podríamos hacerlo. Lo tenemos todo en una cajita. En cartuchos no sé si tendremos 50, 60 cartuchos sueltos. Y ahí queda bien, pero es una opción muy buena. Hacerte tus propias cajas custom con citas de cassette. De cajita de cassette. Bueno, vamos al siguiente. Y el último completo. Y este es uno que está chulo, pero el juego, mirad, este es el juego. Este es el Hércules. El de Legendary Journeys. Pero, ¿sabéis qué juego es este? Este es un juego que está bastante bien. Tiene pinceladas RPG, acción, aventura, muy chulo. El cual, por ejemplo, tenía cosas como si tenías la otra parte, que era Xena, podías cambiar de personajes en un juego y el otro, ¿no? Si tú tenías, por ejemplo, este juego y tenías el de Xena, y con la partida guardada tú podías jugar a este juego con el personaje de Xena y en el de Xena podías jugar con el Hércules. Y este juego es de la serie, a ver si sale aquí la portada, aquí. Esta es la portada.
Pues el juego estaba bien. Además, este lo compramos, me acuerdo, en un sitio de segunda mano de estos de compra y reventa de segunda mano de artículos. Lo tenían ahí puesto, tirado, como el que no quería la cosa, por 15 o 20 euros, 15 euritos. A ver, está muy machacado, se nota que le han dado mucho machaque, como podéis ver, pero me hacía mucha ilusión tenerlo porque yo sabía de la época y la verdad es que no se ve tanto. Y bueno, me hacía mucha ilusión. Ya os digo, es un buen juego. A pesar de que está hecho, es de una franquicia, que igual, uno diría que igual este juego de esta franquicia debe ser un truñaco, ¿no? Pero solía pasar bastante. El tema de franquicias de televisión, series, películas, Disney, etc, etc. Las licencias y juegos que se hacían eran buenos. Y en cambio ahora ya sabéis que la cosa ha cambiado bastante. Para que haya un juego bueno de una franquicia importante es complicado. Como podéis ver, el juego pues mezcla desde aventura, acción, plataformas. Está bastante bien el juego. Bueno, y ahora vamos a enseñaros la cajita de la cartuchada. Mira, ya os voy a enseñar la cajita, a ver si se ve. Esta es la cajita, ¿eh? Así como lo tiene Eva ordenado. Lamentablemente hemos ido comprando con el tiempo las cajas oficiales de protección de los cartuchos de Nintendo, pero nos faltan unas cuantitas. Quedan genial, pero no hemos conseguido. Es difícil encontrar las oficiales. Se venden las repros, pero queremos las oficiales. Voy a hacer sitio. Bueno, vamos a empezar a ver por dónde había empezado yo. Bueno, por un clásico. A ver qué os parecen los cartuchos que hemos ido cogiendo con los años. Y en este caso es un cartucho clásico, el del Donkey Kong. El Donkey Kong. Y este cartucho, este es la versión UK. Aquí veréis, para saber la versión del cartucho que es, os lo voy a enseñar. Aquí veréis, por ejemplo, veis el formato, el número de serie y tal, y aquí pone UKV. Esa es la versión, en este caso había UK, es española, luego la europea, dependiendo del caso, que muchas veces el contenido era igual. De hecho, había muchos cartuchos japoneses que lo que incluía el cartucho japonés es lo mismo que incluía el cartucho europeo. En este caso, este es el Donkey Kong, el clásico. Juega RAL. Se sigue viendo genial, se sigue jugando genial. Y ahora para muchos un jugarral, el Darkwing Duck. Otro jueguecito que además es caro, es caro hasta el cartucho es bastante caro. Ya en su época nos costó 30 euritos casi el cartucho. Y la edición completa ya pica. Y este es el cartucho, este es el español, para que veáis la diferencia. Como podéis ver, aquí ya nos coloca el es de España y con eso ya sabemos que es el español. Aquí tenemos un problema con los cartuchos, es que por desgracia hay mucho repro y ya fiarte de los cartuchos es un poco complicado también. Dice Sesma, dice, jugazo ese Donkey Kong, de pequeño le pedí a mi madre el Donkey Kong Land. Y como no me entiende, el de la tienda les conquistó este. A lo tonto me descubrió un juegazo, sí. A veces nos ha pasado a todos, nos ha pasado a todos. Yo me acuerdo que incluso a veces mi madre me daba el dinerito y ya antes los juegos se vendían en los sitios de electrodomésticos. No había games, no había... Luego salió el Centromail ya posteriori. Pero cuando yo era pequeñito no había Centromail, no había estos sitios de venta de videojuegos. Y eran sitios de informática o electrodomésticos. Te vendían una lavadora como te vendían un juego.
Y bueno, y tú ibas allí y lo que tuvieran en el expositor. Tenían 20 o 30 juegos y te guías por la carátula, por lo que había en la foto y tal. Es verdad que nunca mis padres me compraron nada a ciegas. Es decir, yo iba con ellos y yo elegía lo que a mí me gustaba. En eso siempre tuve suerte. Pero es verdad que claro, que muchas veces llegabas a un sitio y tú no podías elegir un catálogo enorme como se puede hacer ahora, ¿no? Tenían los 15, 20 juegos de rigor y dentro de eso lo que a ti te gustase. Es lo que había. Y este Darkwing es muy guapo, pero a la vez también difícil de encontrar. Ya el cartucho está complicado. Bueno, ahora uno que este sí que es los dos que hemos visto ahora, más bien del rollo Eva, aunque a mí me encantan también. Pero este sí que es de mi rollo. Y me estuve peleando hasta encontrar el cartucho. Y no deja ser otro que el Samurai Spirits, Samurai Showdown, la edición Japo. Este es el cartucho japonés del juego de lucha de SNK. Muy chulo. A ver, hay que imaginárselo. Pero me encantaba. Un juego de lucha de este nivel en Game Boy era una locura. Dice, yo ese Darkwing lo tengo en NES. Muy buen juego también en NES, naranjita. De hecho, había mucho port que salía en la época, como pasaba luego con la Wii y la DS, que salía en NES y Game Boy a la vez. Compartían salida de lanzamiento. Game Boy y NES. Sí, sí. Sobre todo en Japón, Famicom y Game Boy. Este Samurai Spirits. Muy chulo. El Samurai Showdown de toda la vida. La verdad es que el catálogo de Game Boy es increíble, ¿eh? Hay mucho de todo. Dice O'Neill, el Killer Instinct sí que le di caña también en la Game Boy. El Killer Instinct. Ese aún no me cruza con él, O'Neill, pero también lo pillaría, ¿eh? Dice Bad White, mi mujer tenía el típico estuche con su Game Boy y los 8 o 10 juegos favoritos del momento. No sabe cómo le desapareció disgustazo. Bueno, nos ha pasado a todos, ¿eh? Yo también ahora recuerdo juegos que no recuerdo haberlos vendido, ni dado, ni regalado. Y no sé dónde estaban, ni dónde acabaron. En fin. En la vida te da tortas, lo que... Bueno, ahora vamos con otro. Ya este es más desconocido dentro del catálogo europeo. Juego muy chulo. Este es el Masakari Densetsu Kintaro Atyogen. Es un juego muy chulo. Es este. Abrir la cajita para que veáis mejor la carátula. Está muy bien porque es aventura, acción y luego tiene incluso combates de sumo. Es este. Y está muy chulo, me encanta. Dice, las madres los tiran todo. Bueno, sí y no, a veces no os creáis, a veces es uno mismo, ¿eh? Y uno mismo era el desastre. Porque si nos hubiéramos encargado de tenerlo todo bien cuidadito, todo bien puestecito, ordenado en su momento, no creo que nuestras madres lo hubieran tirado, ¿eh? A veces echamos la culpa a la mamá o al papá y el problema es el servidor, que no lo hacemos bien. Dice demasiado. Por el Killer Instinct de Game Boy rompí 2 Game Boys. Lo sigo teniendo y prometo que he mejorado mi control de la ira. Pues el Killer Instinct es uno de los que si me cruzo con él en Game Boy, caería. Nos hemos ido cruzando. Algunos cartuchos los hemos comprado en Barcelona, otros en Madrid. Eva compró alguno en Escocia cuando estaba de trabajo allí. Hemos ido cogiendo en todos los sitios, ¿no? Y el Killer, a ver si un día se nos cruzamos con él. Dice Baguay, no te digo que no, lo usaba mucho porque le metía en el bus para la uni. Ahora de viaje y media vuelta. Le metí 1000 horas. A ver, la portátil en su momento, la Game Boy, fue locura. Igual que la Game Boy Color y luego la Game Boy Advance. Las portátiles hasta la llegada del móvil, eso era locurón. Y las Game & Watch. Yo soy de la época Game & Watch. Y era increíble. Yo tenía mis Game & Watch y
Yo me acuerdo de ir en el coche con mis padres, mi hermano y yo, cada uno con su Game Boy Watch. Los dos hasta que llegáramos a donde tuviéramos que ir. Bueno, ahora uno que... Este sí que lo compramos, me acuerdo, en Chollo Games. Ahora que me acuerdo. Hace 3 o 4 añitos en Madrid. El Robocop 2. Este sí que le tenía ganas. Lo buscaba. Está muy difícil de encontrar. El cartuchito. Y es un buen juego de plataformas y acción de Robocop. Y difícil de ver en Game Boy. Y este lo buscaba. Al final lo vi y lo tenían ahí en la cartuchada que tiene Chollo Games. No sé si habéis estado en Madrid. En esos encantes allí, en esos almacenes que tienen allí. Y lo vi ahí en una esquinita. Digo, ¡ay! Te pillé. Y se vino para casa. Me lo tenían a buen precio. Es lo que me extrañó, que no lo tenían caro. Porque ahora ya empieza a ser hasta caro comprar cartuchos. Bueno, vamos a por otro muy chulo, que este creo que salió por estas tierras. Igual Naranjita igual lo conoce, que salió también en NES. Que no deja de ser otro, el Milon no Meikyu Kumikyu. Con ese nombre me parece que no lo vais a saber, ¿no? Pero el nombre que se le dio en Europa era el Milon Secret Castle. El Milon Secret Castle, que es este que veis. Y este es el cartuchito japonés. Y este tiene versión de NES. Muy chula también. Y el juego es una chulada. Es otro juego muy guapo. Sí, O'Neill le hice la cartuchada. Está muy subida de precio, mucho. Yo por aquí tengo el Hammer and Harry. También lo conseguí, la segunda parte de Game Boy exclusiva Japo. Que vale un riñón, vale más de 100 euros el cartucho. Y nosotros lo compramos por la mitad. Y ya me costó pagar 50 euros. Ahora aparecerá por aquí, pero no que quería tener. Y de hecho que me gustaría tener el Hammer and Harry el primero. Pero ya está, claro, cuando se están pagando 100 euros por un cartucho, imaginad lo que vale el cartucho completo y en buen estado. Ya eso es locurón. Dice Nel que tiene Robocop 1. Ese me falta, ¿ves? No le haría ascos en la colección. Dice Naranjita que ni idea. No sé si tengo por aquí con color. Mira, aquí. Mira, lo he puesto. Mira, esta es la versión de NES. Naranjita. Esta es la versión de NES. Del mismo juego. Que es el Milon Secret Castle. A ver. No cambia tanto. No cambia tanto. A ver, es mucho más rápido. Con color. Pero de la versión de Game Boy. Es una versión. La de Game Boy muy buena. El Darkman O'Neill no. Lo hemos visto más de una vez. Pero no me convencía cuando lo vimos. Uno me acuerdo que haberlo visto totalmente descolorida lo que sería la... Vamos, con Zoom Fade. Lo que sería la pegatina del cartucho. Y otro lo vi muy subido de precio. Y ahora que recuerda. Y no lo llegamos a comprar. Pero sí que lo hubiéramos pillado, Lo hubiéramos pillado si se cruza a un buen precio considerablemente... No económico, sino que esté en su precio, sí. Sí, está carísimo, sí. Está carísimo, pero a ver, te estoy hablando que yo lo he ido viendo en estos años 2 o 3 veces. Claro, que me pidan por 40 euros por un cartucho, el cual está con un zoom fade del carajo, pues como que no. Bueno, uno que este va... No sé si os lo ha comentado ya alguna vez, que ya hace colección de la saga Harvest Moon. Harvest Moon y todos sus juegos, que tiene muchos spin-offs. Y en este caso, este es uno de ellos. Es un spin-off de la saga Harvest Moon, que son los Kawa no Nashi Shuri. Igual por este nombre no os dice nada. Bueno, es un spin-off de la saga Harvest Moon. En Estados Unidos se conocía la saga River King y en Europa Harvest Fishing, sí, de pesca. Pero todas vienen de Marvelous y de los creadores de Harvest Moon, estos spin-off. Y esta es la tercera parte de Game Boy. Y no deja de ser un juego de gestión del personaje. A ver si vemos un poquito. Y lo que haces es gestionar el personaje y vas a pescar y
De hecho, en Europa salió el Harvest Fishing para PlayStation 2. Luego tenemos en PSP alguno, que es exclusivo de UK. Y dentro de lo que se llama la saga Harvest Fishing. O River King en Estados Unidos. Ya en 90 a 100 euros ahora el cartucho. O'Neill, pues bueno, me tenía que haber comprado ese a 40, ¿no? El descolorido. Queda un culín. Me la bebo. Bueno, vamos al siguiente. Bueno, este es de los que me gustan a mí. Este es el Hero Sungu Pinball. Otro pinball muy chulo de Jaleco. Este creo que no salió en Europa. Pero es muy guapo. Este es muy guapo. Este muy recomendable los pinball. Está muy chulo con doble pista. Muy guapo los pinball. La música. La verdad es que dio un rendimiento a la Game Boy increíble, ¿eh? Le sacaron un partido de manera increíble a la consolita. Que no deja de ser, ya como podéis ver, un... Mira, de hecho vamos a probar a ver si funciona. Vamos a ver si funciona. Ya sabéis que a veces hay que limpiarlos y... A ver. A ver si ve... Vamos, que carga, a ver si carga. A ver si veis. Pues sí, pa perfect. Normal, mode, game. Como podéis ver, este es el cartucho japo. Pero da igual. ¿Veis que no está en japonés? La mayoría de los cartuchos se hacían en Japón. Se fabricaban en Japón. No se fabricaban en Europa, todos los cartuchos. Y la gran mayoría... Así que igual salió en Estados Unidos este juego. Llevaban incluidos todos los idiomas y reconocían el idioma al iniciar la consola. Normal game. ¿Qué os parece? Es una pasada. Y para que veáis cómo es, esta es la pantalla con lo que sería la pantalla LED, que se le ha cambiado OLED, se le ha cambiado la pantallita y retroiluminada. Cambia mucho, ¿eh? Cambia mucho. Sí, KDJ, es que esta es una modificada. Esta es ya modificada con lo que sería la pantalla OLED y retroiluminada. Cambia un montón. Esa, nada que ver. Nada que ver. Una pasada. Bueno, vamos al siguiente. Este es uno muy chulo también. Este es el Super Chines Land. Este es exclusivo Japo, si no me equivoco. Una pena que este no saliera. Y este de dar tortas a diestro y siniestro. Vista isométrica. Está bastante chulo. Dice KDJ, yo la tengo original y con caja que venía con Tetris. Hostia, qué guay, KDJ. Eso ahora vale mucho encontrar una de esas, ¿eh? Está la cosa difícil. Me acuerdo cuando antes se vendían a completitas a 20, 30 euros, 40 euros con su caja, todo. De eso hace no hace tanto, hace 6 años, 7 años. Este lo tienes tú, JJ de Borra. Muy bien. A ver cuántos tenéis. A ver cuántos tenéis. Solo cartucho, igual que nosotros, ¿eh? Igual que nosotros. Mira, ahora vamos a ver uno que hubo un remake en consolas de generación actual, bueno, Switch y Play 4, que lamentablemente la versión de Switch de este juego la queremos en físico y como salió al principio de la generación está agotada. Y es este juego. Y este es uno de los que quiere Eva en físico en Switch. Es el Penguin Kun Wars.
el Penguin Wars, juegazo muy chulo, que ya os digo que salió una versión remake de este juego en Switch y PlayStation 4 en físico, arcade, de Ask. Y es un juego, vais a ver, es un juego arcade. A ver, un poquito para adelante. Y aquí, pues eso, juegas contra otro. Y aquí el hecho es meter más bolas en el contrario, más que él a ti, ¿no? Es un juego muy chulo. El Penguin Wars. Buscamos el cartucho bastante tiempo y para encontrar un decente precio nos costó. A ver, no es un juego caro, 10, 12 euros, pero encontrar uno bueno. Los llega a ver hasta un color, ese color amarillo de haber fumado encima. Mira, y ahora voy a buscaros ahora el remake. El remake. ¿Qué es el remake? Vamos a buscar el remake. El Penguin Wars. Switch. Para que veáis la diferencia. Aquí lo tenéis. Este es el remake. Este es el remake del juego. Y este está físico. Pues el problema es encontrarlo. Para Play 4 y Switch. Este es el remake. Dice KDJ, mi madre nos la regaló a los hermanos, yo acaparaba más tiempo la Game Boy porque era la más grande. Porque era el más grande. Eso siempre. Yo tuve suerte que mi hermano le gustaba la consola y tal, pero menos que a mí. A mí me dejaba hacer y yo tenía que decirle, casi obligarlo que se metiera a jugar conmigo. Aquí pues se puede jugar en modo Tate, en Switch. Este juego lo editó hace casi 6 años. O 7 casi ya. 6 años, inicio de la generación de Switch y últimos de Play 4. Dispatch Games, una empresa limitada americana que se ha quedado con mucha pasta porque ha habido juegos que no han sacado en físico, pero esto sí que lo sacaron hasta que se fueron al garete. Y ahora pues no lo cogí en su momento y es uno de los que nos falta. Dice, este estaba en recreativas también, porque yo recuerdo que sí, es un juego de recreativas, es un juego de arcade, con él. Este juego estaba en arcade. Toda la razón. Estaba en arcade. Supongo que igual os suena por eso. Bueno, vamos al siguiente. El Funny Field. Funny Field, otro juego de puzzle, muy chulo. El típico juego de puzzle, como si fuera un Comecocos. De estos juegos son muy viciantes en Game Boy. Creo que son los juegos que más les sientan bien, los juegos de puzzle. Ya sabéis, los Dr. Mario, los Yoshi Cookies y todos los juegos del estilo. Y este es uno de ellos. Darle la vuelta a lo que son las losas. Mirad, este juego lo compró Eva en Escocia, en un CEX. ¿De qué ciudad era Eva? Edimburgo. En un CEX de Edimburgo, Humans, de Game Boy, muy difícil de ver, y que se compró la Game Boy Advance Tribal, la Game Boy Advance Tribal y este juego. El Humans. Eso, se fue de cazas ella sola, porque ella iba de trabajo. Y me llama, me dice, ¿qué he pillado esto? ¿Qué te parece? Digo, bien, ¿qué voy a pensar yo? Tenemos esto de aquí. Este es el Humans. El Humans es un juego europeo que bebe mucho. Que bebe mucho de los Lemmings. Con sus diferencias. Pero Lemmings fue uno de los de Psygnosis que dio muy fuerte en la época, y otros juegos, otras editoriales o otras distribuidoras y empresas del momento hicieron sus propios juegos parecidos. En este caso el Humans estaba bastante bien. Y esta es la consola, la tribal de Game Boy Advance, que se trajo de lo que sería
de allí, de Escocia. Está genial, está nueva. La verdad, está genial. Eso sí, no hay caja, pero que tenemos un montón de Game Boys Advance y queríamos varias de estas, ¿no? Y de hecho, mira, me ha traído otra para que la vierais, que sería una, que es la Rosita, que por 30 euritos se vino para casa. Tuvimos que ir a Esplugas del Llobregat, ¿eh? ¿Era? O Corbera. En autobús, tuvimos que ir en autobús para buscarla en Wallapop antes de la pandemia y entrega en mano. Madre mía, qué tiempos. No sé si hay que... Eva, el tema de YouTube. Es que se queda pillado. El tema de... Tendrás que hacerlo de control. Mm. Bueno, parece que el YouTube va un poquito... No, no, es... Voy a quitar una cosita. ¿Control qué? Se nos ha quedado pillado el Google. Entonces... A ver si lo reinicio. Sí, que son muy baratas, son él, muy baratitas. A ver, la media de las consolas eran entre 20, 25, 40 euros. Entre 20, 25 y 40 euros. Es lo que costaban las consolas hace 5 años. Las Game Boy Advance, Game Boys, Game Boy Colors. Nosotros no pagábamos más de 50. Ya van a pagar más de 50. Eran nuevas, con su cajita. Yo me acuerdo pagar por una Game Boy Advance transparente rosa en eBay hace 5 años 70 euros. Con envío y todo, 70 euros. 70 euros. La traje desde UK, la que se vendía a nivel europeo, todas con el español también. O sea, nueva, 70 euros. Hace 5 años en eBay. Claro, ha cambiado todo mucho. Y 70 ya no era barato. Ha cambiado todo muchísimo. Voy a hacer un force quit. Voy a cerrar el YouTube. Esto. ¿Eh? A ver si conseguimos que vaya mejor el YouTube. Un momentito. Vamos a la lista que teníamos de producción. Y vamos a ver. Aquí. A ver por dónde íbamos. Íbamos por. El Inspector Gadget. Bueno, vamos por el Inspector Gadget. El Inspector Gadget que está viendo ahora, a ver si ahora funciona esto un poquito mejor. ¿Esto cómo se cierra? Exit. No sé qué es. No toca nada.
Pero con esto. Pues, ya le he dado con eso. Perdonad que vaya cacao tenemos ahora. Bueno, vamos al inspector Gadget. Lo que no sé dónde dejar el cartuchito. Aquí. Bueno, vamos al cartuchito de Inspector Gadget. Bueno, este es uno de los mejores juegos de Game Boy Color del Inspector Gadget. Este es el Operation Mad. Era el Operation, sí, el Mad Cactus, el Mad Cactus. Estaba muy bien. De hecho, creo que todo lo de Inspector Gadget fuera de Game Boy y Game Boy Color, lamentablemente no tiene la misma calidad. No, ¿sabes lo que pasa, KDJ? Que a veces entre el OBS y lo que sería la RAM se nos satura y se queda pillado. Se había quedado, claro. Y ahora mismo no está capturando bien la imagen aquí en pantalla. A ver. Ahora. Ya está. Y como se satura, da problemas. Y claro, a veces lo hacemos los directos largos. El OBS no está todo lo bien configurado para lo que sería el Mac que tenemos y da problemas. Hay veces que hay directos que no nos dan problemas y otras veces sí. Bueno. Dice, ¿puede ser ventanas abiertas? No es un tema de ventanas, KDJ. Ahora apenas tenemos ventanas. Tenemos la del Twitch, OBS y el YouTube. Es así. Pero como van vídeos, a veces lo que serían los recursos y tener lo que sería la tercera cámara encendida, porque la tercera cámara, para que podáis ver el contenido en directo, consume recursos de la CPU, la memoria, y a veces se vuelve loco. Sí. Él dice, para los vídeos es igual peta, ¿no? El Chrome, bueno, ya no es un tema de Chrome, en este caso es el tema de la tercera cámara. Y luego que no va lo suficientemente. Si tuviéramos un PC, cambiaría bastante. El OBS está mejor configurado para PC y tendríamos alguna vez algún problema, pero no tantos como tenemos con Mac. Y eso que tenemos un Mac de última generación, pero es lo que hay. Hola, GR, buenas tardes, guapo. Bueno, vamos al siguiente. El siguiente es el Tarzán. Este también es un grandísimo juego de Game Boy Color. ¿Cuántos no lo habéis jugado? Dice, PC para cuando acabe la Switch. Por lo menos. Tenemos ilusión de un PC, KDJ. Para tener un buen PC grande y potente, tanto para jugar en directo como para streamear, Nos apetece mucho, pero ahora con la Steam Deck aguantaremos todo lo que podamos. Igual el año que viene o el otro, ya veremos. En algún momento caerá. Pero la verdad es que tenemos, Eva le tiene ganas también. Pero no se puede todo, lamentablemente. El Standard Kids, no, Grestec. No, me parece que no. No lo tenemos. Bueno, Grestec, es no normal. Vender alguno es lo que tiene. Es ley de vida. El Google Chrome es devorador de RAM, sí, lo sé, es más, lo sé. Pero el problema es que con otros navegadores aún da más problemas el OBS y las configuraciones. Hemos probado muchas cosas. Es un poco mierder, ya lo veis. Este es muy chulo. Y ahora vamos al siguiente. Y este es el Toy Story, el Toy Story 2, y para Game Boy Color, pero como podéis ver, un cartucho que también funcionaba bien en Game Boy, porque es cartuchito negro.
Garastec Chirred X10. Gracias, Garastec, por esos bits. Gracias, guapetón. Dice GR, dice, yo de Game Boy conservo lo de mi infancia y solo 5 juegos en cartucho. Bueno, nosotros, yo había jugado y iba también, pero no conservábamos nada. Y ha sido con estos años que hemos recuperado cositas. Que es una colección muy chiquitita, como podéis ver, van a ser 80-90 juegos en comparación a lo que solemos tener nosotros. Pero muy bien elegidas, son juegos que hemos ido cogiendo por Disney, porque nos apetece, porque nos gustan los juegos. Por ciertas circunstancias, ¿no? Y son, la verdad, que escogidos a nuestros gustos. Este es el Toy Story 2. De hecho, el Toy Story también lo tenemos, que tiene que aparecer por aquí. Para mi gusto, veréis que el Toy Story, el primero, el de Game Boy, le da 1000 vueltas a este. Ahora a ver cuándo aparece. Pero el primer Game Boy, la verdad es que hicieron un currazo terrible. Fue muy buen por aquel en su momento. Bueno, Pokémon tenía que salir alguno. Y este caso es el doradito. El doradito de Pokémon. Aquí, como podéis ver, veis como brilla. No sé si se apetece la brillantina. De este caso, como podéis ver, es el español. ESP. La edición oro. Parece que se difumina un poquito lo que sería el... Se ve un poquito borroso, ¿verdad, Eva? La tercera cámara. ¿Se puede pausar y puede encender? ¿Cómo lo haces tú, lo de pausar y encender? A ver. A ver. Mejor ahora, ¿no? No, sigue otra vez se desenfoca. A ver. A ver. ¿Mejor ahora? Mejor no. Es que si no, ahora mejor. Pelín mejor. Lo que enfoca quizás son las plantas. Y el cartucho lo que voy a hacer es girarlo un pelín. ¡Ahora! ¡Hemos conseguido! Ya sabemos el secreto. Quitar las plantas de en medio. Se centraba en la planta. ¿Os habéis dado cuenta? En fin. Cámaras. Es que son cámaras de lente inteligente. Pero se vuelven estúpidas. Tan inteligentes que son. Ahora no, pero si pongo el clip mejor, igual se desnit. Delante de la libreta. ¿Aquí? Ahí. Bueno, vamos al siguiente, va. Bueno, ahora tenemos un juego real, Lucky Luke, Desperado Train. Esta es la edición europea, distribuida por Ubisoft. Creo que además para todo... Ubisoft o Infogrames. Sí, Infogrames. Infogrames, que leo mucho del catálogo de Infogrames lo quedó Ubi. Este lo estuve jugando cuando lo compramos. Y me dice Eva, pero déjalo ya de jugarlo. Me tiré jugando con él 3 horas, si se acuerda la Eva. Lo estuve, me encantó. El Lucky Luke. Y ahora uno que me hizo ilusión verlo es el X-Men, el Mutant Wars. Juego que no es un juego caro, pero ya no se ve tanto. El juego de Marvel. También de Game Boy Color. Como podéis ver, estos sí que son juegos de Game Boy Color que ya no son funcionales en la Game Boy clásica. La diferencia es que llevan, creo que la pilita. A ver si voy a abrir este que sí tiene la pila. Por ejemplo, llevan pila de guardado.
Por ejemplo, aquí este de Harry Potter, ¿ves? La pilita. Son bastante diferentes a los cartuchos ya. Los cartuchos negros de la Super Game Boy o que era también de Game Boy Color, que eran funcionales en Game Boy. Ya era una franquicia que eran muy buenos juegos, que son los de Harry Potter, que muchos de vosotras y de vosotros habréis jugado, supongo, en su momento en la Game Boy Color, que es la Cámara de los Secretos y la Piedra Filosofal. Estos dos juegos no se pueden verlos. Bueno, vamos a verlos así. Y los cuales eran RPGs, incluso por turnos muy chulos, muy guapos, que eran grandísimos juegos. Me ha dejado otro stand aquí, Eva, sí, es verdad. Aquí. Podríamos poner aquí los dos. Ahora. Como podéis ver, aquí, bueno, en la historia, ¿no? Voy a ver un combate. Un combate. Juegos por. Aquí avanzamos en la historia. Así un combate por turnos o algo. Teníamos magias. Aquí. Es típico combate por turnos, daño. Eran juegos muy chulos, la verdad, los de Harry Potter. Muy disfrutables. Y el otro, el Chambers of Secrets, igual. Como podéis ver, su combatito. Dice Sesmasas juega RAL. No me esperaba un JRPG cuando lo compré en su día y hasta tiene NG Plus y la partida Plus y con todos los hechizos si gana la capa de la casa. Exactamente, juega RAL en los Harry Potter de Game Boy Color. Juega RALes. Dice, por fin me siento que tal el directo Cookies y Cookies. Sí, ha estado limpiando cosas y ahora se sienta la pobre. Hola, Astrobitos, buenas noches. Juegarrales de... que he visto un montón de gameplays de que la gente lo sigue jugando, a estos juegos, pero no gameplays de hace 20 años, no. Gameplays actuales, la verdad, se siguen jugando los Harry Potter de Game Boy Color. Bueno, estos son juegos de Eva, Quería los Hamtaro. Este es el anuncio japonés de los juegos de Game Boy Color. Que salieron varios de la saga. Y estos son el anuncio japonés. Del 2. En este caso el 2. Estos son los juegos de Hamtaro de la Game Boy Color. Tenemos el primero. Y el segundo. Juegos muy baratos. Estos no sé lo que valían. Mirad lo que costaron. Aún tengo aquí los precios. 3 euritos. Mirad lo que costaron. Nada. Bastante baratetes. Estos igual en Japón 100 yenes, 200 yenes. Buenas noches, Atrobitos. Espero que te guste. Hoy el tiratito muy diferente. Nos hemos ido mucho más atrás en el tiempo que de costumbre. Hamtaro. De hecho, Eva tiene el Hamtaro de Game Boy Advance, la edición española, que es de los primeros juegos de Game Boy Advance que ya se compró. Le costó mucho encontrarlo, pero al final lo encontró en el barrio, en Wallapop. Y era un vecino de a 2 calles. Hace un montón de años ya, Y ahora resulta que es un juego buscadísimo y carísimo el de Game Boy Advance. Para que veáis, el juego de Hamtaro. Ya otro día que igual enseñaremos Game Boy Advance y os enseñamos la colección. Había una serie de anime de los Hamtaro, sí. Espérate. Bueno, el Asis, el Alicia en el País de las Marías, de las Marías no, de las Maravillas. Sí, si hay María, igual alguno verá maravillas, sí. El Alice in the Wonderland, un buen juego de Disney. Como os digo, se hacían buenos juegos de Disney, franquicias. Buen plataformas, muy colorido, muy chulo.
Y ahora vamos a otro de lucha, que este sí que me lo pillé yo para mí, que es el otro de los cartuchos que ha subido de precio. Es el Street Fighter 2. Juegazo, juegazo, juegazo. El Street Fighter 2. Buen port también para Game Boy, bastante disfrutable. A ver si os hace un poquito la idea de cómo era el juego. Esta es la edición europea, es el mismo cartucho para toda Europa. Y la música me recuerdo. A ver. Survivor, a ver, un poquito. A ver, está claro que no era muy rápido el juego, pero estaba bastante bien. De hecho, si me pongo a comparar, yo que jugué a la versión de Commodore Amiga en su momento, de la Amiga 500, era hasta más lento que esto. Imaginad, un juego de Game Boy más rápido que un ordenador. El port está bastante bien. Estamos hablando de que es un juego que le requiere recursos a la consola. Imaginad un chavalín de 7, 8, 9 añitos o una chavalina, ¿no? Que le gustase el Street Fighter, que lo ve lo ve jugar a los mayores en los retro arcades, que le compran el cartuchito, le dan este juego, vamos, te pones en la época y fliparías un montón. Te volverías loco, siendo los Ayuken y los Kame. Vamos. Y ahora vamos por otro que me costó mucho encontrarlo, que se ha encarecido mucho también el cartuchito. Y este es el cartucho del R-Type 2. Este, como sabéis, este sí que no es de Eva. Pero Eva me dijo, no, píllatelo, porque el cartucho nos costó 30 euros, ya hace 2 años, por lo menos, o 3 años. 30 euritos, no fue barato el cartucho del R-Type 2. Pero me dijo, no, píllatelo, que además es un muy buen juego en Game Boy. Dice, para mí el mejor juego de lucha es el Street Fighter. Sí, el Street Fighter es... le hemos metido muchas horas de chavales, sí. Sí, se disfrutaba mucho y con menos gráficos. Porque era nuestro momento, Graysted. Para todos nosotros era todo nuevo. Éramos vírgenes de los videojuegos y todo nos entraba muy bien y todo era súper agradecido. Y la música en este caso brutal, la de Game Boy. Una banda sonora increíble, se pone a Game Boy. Y el juego está muy bien en la Game Boy, el R-Type 2. Y a ver si lo puedo abrir. Y la cajita, para que la veáis. Veáis lo que es lo tengo muy bien. Lo tengo dando incluso con la bolsita. Porque me encanta la pegatina. No sé si la podéis ver. Es la edición Japo. Es una pasada. Muy chulo. A mí aquí juegan mucho con los grises. Aquí exprimían un montón la consola los desarrolladores. La gente de aire hizo un gran trabajo. Y ahora vamos por jugar rallies de Disney. Que estos... La verdad es que completar los Mickey Mouse, que Eva los buscaba muchísimo. Los Mickey Mouse de Game Boy son muy buenos juegos. Este es el japonés. Pero metéis el cartucho y os va a salir en inglés igual. Y es un muy buen juego. Plataformas. Estos eran muy buenos. Realmente Disney trabajaba muy bien en consolas de
desde la NES hasta la Super. Incluso los inicios de Play 1 seguían haciendo juegazos. Bueno, las empresas que contrataba Disney. En este caso creo que es Kemco, sí. Este es Kemco. Luego tenemos la segunda parte, el Mickey Mouse 2. Y esto es como se vería en una consola de Game Boy Color con color. No deja, le da colorcito la consola. Y la verdad se cambia bastante, ¿eh? Cambia mucho. Hola, Kiri Chanchelo, ¿qué pasa, guapetón? Hola, suscripción de Kiri. Hola, grande. Gracias, guapísimo. Muy buenas. Gracias, precioso. La verdad es que el color parece una tontería, pero le da un cambio brutal a los juegos, ¿eh? Y un desconocido del catálogo europeo es el Tokyo Disneyland, que es un muy buen juego de Game Boy. Es este, a ver qué os parece. Este es el Tokyo Disneyland. Muy chulo, muy chulo. Este es de los desconocidos del catálogo de Mickey en Occidente. Dice O'Neill, dice, gracias Kiri Chanchelo, no hay de qué, nos comenta. Dice O'Neill, la verdad que mola mucho hablar del cartucho, verlo y encima gameplay. Hombre, sí, yo haría más especiales de Game Boy. El problema es que no tenemos material y no quiero enchufarme demasiado con Game Boy. Que es un problema gordo, ya sabéis. No está el horno para bollos. El juego completo, cualquier juego medianía que te puedas encontrar en Game Boy, te sale 50 euritos, 60, 70. El cartucho de cualquier juego decente está en los 50 euros. 30, 25, 30, 40, 50 ya. Y si queréis un juego interesante ya un poco decente, los 80, 100 y de ahí subiendo al infinito y más allá. Una locura. Y ya no es un tema de comprarlos, es verlos. Porque hay muchos juegos que hace mucho tiempo que no se ven completos. Yo tengo conocidos y amigos que siguen coleccionando Game Boy y me dicen, este juego hace que no lo veo años. Pero no es que no lo vean, no les interese el precio, es que no lo ven completo. No ven, igual te ven el cartucho, pero hace tiempo no ven el juego, la caja ni lo manual. Bueno, es muy complicado. Y para completar el set de Disney, Eva se hizo con esta guía, que es la Fantasy Tour del Tokyo Disneyland. Que salió una guía de todo el tour del Disneyland. Y Eva se hizo con el cartuchito. Lo quería tener. Digo, bueno, pues para saca. Para saca paca. Y este es el de Game Boy, pero como veis ver, el Game Boy Color le da un colorcito muy chulo. Dice Grastek, dice, es lo malo que te pones y se pone la cosa peligrosa y ya se van los precios de madre. Sí. A ver, cuando uno colecciona una plataforma y va de manera despacito, sin prisa, te compras un juego o dos, cuando puedes, igual sí que es interesante hacerse Game Boy, ¿no? Pero, claro, hoy en día quiere coleccionar 8 o 10 juegos al año. Te apetece mucho más y te frustra el hecho de querer cosas y querer juegos y ver que no puedes y no te lo tomas de manera despacito y lento de cogerte un juego cada mes o cada 2 meses. Se complica mucho. Y ahora pues meterte en estas plataformas a toro pasado, o bien
realmente tienes un poder adquisitivo muy grande. Y no es preocupante gastarte X en ciertos juegos. O tienes todo el tiempo del mundo. O las dos cosas. ¿No? Hola, Meloblastos. Es lo que hay. Sí está carísimo Game Boy. Pero yo lo entiendo que sea caro, a Meloblastos. Una cosa no quita la otra. Estamos hablando que Game Boy no hay. No hay. Es finito. No hay juegos completos. El cartón muchas veces ya es como los animales en peligro de extinción. Sabemos que que hay algunos, podemos contar cuántas cajas hay, casi, con algunos juegos. Bueno, ahora vamos con una saga que además yo sé que a Keiko también le mola, y es la saga de Shin-Chan, que hay varios juegos en Game Boy. Nosotros tenemos un par, que es el Shin-Chan, el 1 y el 2. Buenos juegos de plataformas para la Game Boy. Y también, Keiko, también hay Shin-Chan en Game Boy, Ya ves, vamos a ver un poquito. Buenos juegos de plataformas, muy chulos. El cartón cuando éramos pequeños se tiraba y nos daba igual la mayoría. Exactamente, como mucho te quedabas con el manual. El manual donde apuntabas keys o apuntabas números o simplemente lo tenías para pintarrajearlo. Es lo que había. Dice, bueno, esto ya muchos coleccionaban los cartuchos y luego lo meten en una caja de cassettes con una fotocopia. Sí, a ver, la caja de cassette es un bundle que está muy chulo. Antes lo comentábamos, creo que no sé con quién era, si O'Neill o con quién era. Está más que interesante. Me parece... Es dentro de lo que... a nosotros no nos gustan las repros, pero ese tipo de bundle sí me gusta. Cuando se aleja del original, pero tú le das tu sello, tu impronta de personal. Como sí, mira, era O'Neill. Creo que está muy bien los cassettes. Dice Garadestec, lo bueno que yo y mi hermana guardábamos bien los juegos siempre. Entonces por eso mantengo algunas cajas y juegos como manual. Sí, yo también lo hacía. Lo que pasa es que, bueno, ya lo comentamos de una vez, que todo lo que tenía de Commodore Amiga, MSX y Play 1, todo aquello que tenía una colección brutal en su momento, aquello se vendió cuando nos casamos. Y bueno, y la verdad es que no me arrepiento, porque fue para casarnos y lo hicimos muy bien y tal. Ahora, ¿ganas de recuperarlo? Sí y no. Sí y no. Lo recuperaría si, por ejemplo, no sé, como si nos tocara, a veces lo hemos hablado de vaya, si nos tocara la lotería y dices, mira, tengo todo el dinero del mundo, tengo todo el tiempo del mundo y me puedo dedicar a recuperar cosas que tenía de aquella época. Igual sí, pero ahora mismo me apetece, por ejemplo, con Eva, comprar juegos para nosotros. Juegos que Eva no conoce o que a ellos le interese, entonces es un poco más, es una colección mutua de los dos y nos gusta coleccionar eso, ¿no? Si tuviéramos todo el tiempo del mundo, pues igual sí, pero ahora ya no. Sí, esto es custom, O'Neill, la verdad es que es custom, realmente eso no existe, te lo has hecho tú y está guay. Dice Meloblastos que vendió juegos en eBay en subasta y que ahora no puede permitirse recuperarlo. Vamos, yo creo que tú ni nadie. Si depende del tiempo que lo hiciste, ahora habrá multiplicado su precio en plan exponencial. Como podéis ver, el juego de Shin-Chan estaba muy bien. Este es el primero y el segundo. También, como podéis ver, aquí ya se juega en Game Boy Color y en color ya tiene otro tono. También muy chulo. Y ahora vamos a una saga que también ha salido en NES, Famicom, Super Famicom, que son los Magical Turukutun. El Turutukurukutuku. Son estos juegos muy chulos. También. El otro día dice Meloblastos que estuvo jugando con la Everdrive que compró en AliExpress al Metroid 2. Bueno, es la manera de jugarlos ahora. Con Everdrive o con emuladores. Que es la manera. Si yo he ido a Japón para comprar estos juegos, no. Yo he ido a Japón, pero no para comprar estos juegos. Estos los hemos ido comprando
en tiendas especializadas que importan desde Japón, de esta manera. En Barcelona hay varias y te los traen desde Japón, los importan y además a buenos precios y conocemos a los vendedores y guay, ¿no? Algunos comprados en eBay, por ejemplo, también, los con caja. Pero te estoy hablando de hace años, ahora ya es más complicado también. Bueno, ahora estos sí que salieron en Europa, que son los Game Gallery, los Game & Watch Gallery, el 1, el 2 y el 3. El 3 era de Game Color. Este es el 1, ¿vale? Este es el 1, este es el 2 y el 3, que también era compatible con Game Boy, pero que es la cajita negra. En principio salió para Game Color, pero se puede jugar en Game Boy. Y os lo voy a poner. Es el 2 y el 1, pues igual lo pondré aquí. Tenéis las opciones de los cartuchitos, en este caso salieron en Europa. Y ahora vamos a ir viendo todos tienen un montón de juegos cada uno de los cartuchos. Este es el primero. Luego tenemos el 2. Teníamos diferentes juegos. Y luego tenemos el 3, que quizá es el más diferente, el cual ya viene colorido y mola un montón. Este es muy guapo, el 3, el Gallery 3 es muy chulo. Vamos al Penguin Land. El Penguin Land de Pony Canyon, no el Penguin, no como lo confundemos con el Penguin Adventure o el Antarctic Adventure de Kojima, de MSX, no. Este es el Penguin Land. El pingüino, que no deja de ser un juego de puzzle, y aquí donde lo más importante es conservar el huevo. En la época salieron varios. Y aquí tenemos que hacer es llegar el huevo a destino, ¿no? Pero estaba muy chulo también. Es un puzzlecito muy guapo. Bueno, ahora vamos por alguno que ya lo conoceréis más. Este es de los Pitufos. Esta es la versión española. Muy buen juego, por cierto, de los Pitufos, ¿eh? Nada más, aquí, este lado hacia arriba, ¿eh? Lo típico que ponían los cartuchos españoles. Los Rams, que son los pitufinos. ¿Y sabéis cómo se llaman en catalán los pitufos? A ver si quién lo sabe. ¿Sabéis cómo se llaman en catalán los pitufos? Los Rams son en inglés. En francés, ¿cómo eran? Smurfs, creo que es en francés. Y en catalán, ¿sabéis cómo se dice? Nunca lo diré. Els barrufets, sí señor. Purgatrole se lleva la pole. Els barrufets, de barrufa. Mala barrufa, ¿eh? La barrufeta, que era la pitufina, ¿eh? Muy buen juego de los pitufos de la época. Este es el Yoshi's Cookie, juego que también salió en NES, en Famicom. Salió a la vez, creo. Salió a la vez. De hecho, creo que tenemos el de NES. Lo tenemos original. En cajita de NES. Japonés. Tenemos muy poquita cosa de NES. Famicom. Y este es uno de ellos. Y este es
A ver, la portada de la caja y lo que sería es una pasada, que es el Spider-Man 2, aunque el juego no estaba muy bien. De hecho, me desilusionó un poquito. Realmente lo recordaba mejor, sinceramente. Lo recordaba mejor. Además, mira, este es el USA, el americano. ¿Veis aquí? Pone USA, donde cambia siempre es en la serie, para que sepáis la región que es. Y este me lo esperaba algo mejorcito. Lo que pasa que el arte es brutal. El arte de Spider-Man 2 es brutal. Era un poco malillo, sí, era un poco malillo. Este quizás de lo peor que os acabo de enseñar de todo el catálogo de Game Boy que tenemos. Dice Melo Blastos. Por cierto, ir con los bolsillos llenos a Retrozona, lo de IPA va a llevar juegos exclusivos para... Sí, van a llevar cositas, sí. Estaremos por allí a ver si hay algo que nos falta y que quiere Eva o que quiera yo, ¿no? Y que esté bien. Siempre hay alguna cosita que... Aunque ya os digo que el año pasado no compramos nada. No pudimos. Pero no porque no quisiéramos. Estuvimos hablando todo el día con gente. Fue increíble. Y este año igual pasa lo mismo. O sea, que no sé si podremos comprar. No porque no queramos. Bueno, aquí el Toy Story, el primero, que me gusta más que el segundo. A ver qué os parece el primero. El primero sí que me parece un juegarral, un port, o sea, un juego de Game Boy que creo que supera incluso al segundo. Me parece un portento técnico para la consola. El primero es increíble. Este primer Toy Story. Este veis, como podéis ver, este es el europeo. El multi para todos sitios. Sí, nos quedaremos de cháchara, Meloblastos. Vamos a hablar muchísimo. Pensad que nos vamos a ver con muchísima gente. A muchos ya los conocemos, pero a otros les pondremos cara. O nos pondréis cara también. Ahora vamos por el juego de Game Boy Color de la abeja maya. La de la abeja maya. La abeja maya. Que es un buen plataformas. ¿A cuántos de vosotros no les hubiera hecho ilusión esto en la época? Tener todos estos juegos. Miradlo con los ojos de un niño de cuando teníais entre los 6-7 años hasta los 12. Os hubiera caído el mundo al suelo. La verdad. Yo ahora me pongo en ese momento y ahora estaría con la piel de gallina. La gallina de piel. Bueno, ahora vamos a un juego que para muchos es el mejor Bomberman de Game Boy y plataformas. Digo plataformas de las portátiles, perdón. Es este Bomberman, el GB, el de Game Boy 2. Es una auténtica gozada este juego. Muy, muy chulo. Si os gusta el Bomberman, este es más que comprable. Casi obligatorio. Dice Purgatorio, tío, está sacando todos los dibujos que vi en mi época de pequeño, claro. Es que ya os digo que esta colección está muy escogida a nuestro gusto. De juegos por nostalgia, por las series, porque nos gustaron. Es un poco eso, realmente, esta colección que tenemos de Game Boy. Dice Eva que es muy infantil y a mucha honra, dice Eva. A Meloblastos no, Game Gear no tenemos juegos. A pesar de que Eva la tuvo de pequeña. Eva tuvo la Game Gear. Pero no nos hemos metido en ese berenjenal todavía. Igual a futuro, no lo creo. Pensá que para tener una Game Gear, jugarla. Ya sabéis que se estropean con las miras y se joden. Tiene muchos problemas las Game Gear. Lo que haremos seguramente es darle prioridad a Game Boy Color y Game Boy Advance. Cuando la Switch la tengamos completita, y será la que intentaremos completar esos catálogos. Pero meternos en Game Gear va a ser complicado. Dice Purgatorio que Bomberman siempre es bien. Son un win a win. De hecho, yo uno de los juegos que más jugué en Commodore Amiga es la versión de Bomberman en Commodore Amiga, era brutal. Juegarral. Ya, voy a poner otra pantallita, a ver si hay otra pantallita.
Es que es un juegazo este Bomberman de Game Boy, ¿eh? Claro, la Game Gear hay que cambiar los condensadores en la pantalla por una LCD ya. Sí, eso sí. Si la toqueteas y la retocas, está claro que te va de puta madre. Bueno, ahora vamos por otro de Yoshi. Y este es el Yoshi no Panepon. Otro juego de puzzle de Yoshi. Es un juego de puzzle que está bastante bien, muy a lo Tetris. Más sencillito. Esto es de los inicios de Game Boy. A ver si pone aquí el año. No, inicio no. Ah, pues no. Este es de lo... No, al final fue del 95. No. Pensaba que era yo más antiguo el juego. Dice GR2106, dice la de partida de Bomberman que eché a las que te va así. Bomberman creo que es un juego atemporal y que, bueno, no está triunfando lo suficiente en Switch y ahora, pero creo que es un juego increíble. Que no tenemos el Beethoven. No tenemos el Beethoven. No tenemos el Beethoven. Dice Pechalius, bueno, es que el Tetris de ataque en Europa. Sí, Pechalius. Eso es una pole total. Tiene razón Pechalius. Ese Tetris Attack. Dice Pocatrole, había un videoclub en mi pueblo que te alquilaba la Game Boy 1000 pesetas. Y dice 1000 pesetas el fin de semana con un juego. Si no es por eso, ni el abuelo. Pues como muchos de nosotros, que alquilábamos juegos, yo alquilaba juegos de Play 1 también, de PC, de caja grande alquilábamos. Era lo normal. Dice Tony, perdona, ¿has sacado ya Super Mario Land? Sí, Super Mario Land lo saqué. La edición completa, además. Hemos sacado por aquí alguno, me parece. Y el Super Mario Bros. También. Mira, uno de los Super Mario que hemos sacado es este. Purgatrole. El Super Mario Bros. Deluxe. Que esto es un juegazo. Dice que Beethoven es de lo más caro de Game Boy. Sí, sé que va por ahí los tiros. Sí, sé que van por ahí los tiros. Pero bueno, a ver, Blastos. A veces el dinero o los precios no se acorde con la calidad del juego. Muchas veces sí tiene que ver, pero a veces no se sabe por qué. La calidad no es una calidad excesa de los juegos más caros. Es por la rareza, por X motivo. Uf, se me escapan las cacotas, sorry. El Purgatrole. Bueno, vamos a uno que este es uno de los juegos de la infancia de Eva. A pesar de que le compré uno muy baratito en su momento. Como podéis ver, tiene un poquito de Sound Fade. El Leon King. Le tengo que comprar otro en mejores condiciones. Como podéis ver, este no es que tenga... Bueno, no es un Fade. Este lo han sudado. Lo han sudado, el sudor y tal. Esta es la edición europea. Bueno, y además este Eva la ha jugado en la Game Boy. Este sí que la ha jugado ella. Cuando se me hizo traje. Y es de las que jugó Eva de pequeña. Este Lion King, el Rey León. Muy difícil, la verdad. Sí, esos son desgastes normales, ¿verdad, O'Neill? Estos son desgastes ya de meterlo y sacarlo del cartuchito. Y ahora otro de Disney, pero este juego de Disney es de los quizá que rozan el bien, no el notable, sino que se van más abajo. Es el Hércules de Game Boy. Esta es la versión americana, este es el cartucho americano, a ver si lo veis. USA, la versión USA. Pero realmente este juego no parecía un juego de Disney. Y este no sé, esto fue de THQ, ¿ves? THQ fueron los creadores del juego, no estaba Kemco, no estaba Capcom, Ask tampoco estaba metida por medio.
En este caso fue THQ, realmente este juego de Disney dejaba un poquito de desear, pero Eva lo quería, ella quería el juego de Disney de Hércules. Pero bueno, es jugable, pero no es un juego de Disney de lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? Y de aquí nos vamos al amarillo. Al Pokémon amarillo. Que ya encontrar un cartucho que no sea repro de este juego. Ya no digo el juego completo, digo que no sea una repro. Este sí que es el español, como puede ver, España, totalmente español. Española. O sea, se hace más que complicado, ¿eh? Supongo que muchos este juego o los oro o los plata le habréis dado muchísima caña. Fueron uno de los juegos más vendidos de Game Boy, a pesar que ahora encontrarlos en condiciones se hace difícil, ¿eh? Antes ha salido el dorado, aquí el oro, edición oro, y ahora aquí aparece la edición plata, que para muchos de lo mejorcito del catálogo de Pokémon. Como podéis ver, lo bueno de estos cartuchos es ese plata, o el oro, que hace difícil también emular la repro, ¿no? Pero aún así ahora ya empiezan a emularse. Como veis, son las ediciones españolas. Dice Sesma, dice, una pena que ahora estemos descubriendo que la pila ha muerto y hemos perdido todos nuestros Pokémon. Sí, eso también, lo de las pilas es un problema gordo. Las partidas se han perdido. Se puede cacharrear y cambiar la pila y tal, pero ya no es lo mismo. Dice GR, dice, ¿tenéis el Dr. Franken? No conseguí terminar nunca. No, el Dr. Franken no, GR. No, tenemos un total de 80 y pico, 90 juegos. Es una colección muy pequeñita, pero bueno. No está terminada, ni mucho menos, ¿eh? Game Boy está, como se dice, está en stand-by. Está en stop, stand-by, en pause. Y le iremos coleccionando, creo que son consolas atemporales y que iremos cogiendo cartuchitos aquí y allá. Claro, si pudiéramos coger los juegos completos también. Lo que pasa es que, claro, coges un juego completo, si lo encuentras, y ya tienes el presupuesto de 2 meses en juego gastado ahí. Porque estamos hablando que el catálogo potente de Game Boy, la media son de 500 a 1500 euros. Es que estamos hablando de palabras mayores. Es mucho dinero, juegos de 400, 500, 600 euros. 1000, 8000, o sea, 8000, 1000 euros, 700 euros, 800, que es donde se mueven muchos juegos ahora mismo de esa franja, completos en condiciones, en buen estado. Se hace bastante difícil. Y bueno, y ahora tenéis el Donkey Kong Land, el 3 de Game Boy Color. Me parece un juego real también, grandísimo por. Y ahora vamos a un cartucho, además, si no me equivoco, está hecho por un estudio español. Igual estoy errando, pero creo que no. Que es un estudio español que trabajó para Infogames. Es Spyro. Este Spyro, juegazo de Game Boy, del cómic franco-belga de Spyro, que como veis está muy chulo. Si no me equivoco, un estudio español trabajó en el proyecto para Infogames. Y como podéis ver, es un juegazo. La música es muy buena. Y tenía ganas de tenerlo. Es uno de los que buscamos en un momento. Y es un auténtico señor juegazo. Como podéis ver, también en Europa se hacían juegazos muy, muy buenos en Game Boy. Hay juegos reales también. Desde Lucky Luke, los Pitufos, Asterix, Obelix, el Inspector Gadget, también hay muchos hechos en Europa.
y muchos juegos de Infogrames de la época estaban muy, muy bien. Sí, tiene un aire de Tintín, Pechalius, porque son franco-belgas. El cómic franco-belga de la época, todo era muy, muy parecido, siendo cada uno con sus diferencias, y la verdad es que estaban más que bien. ¿Quién no hemos leído Tintín, incluso Spirou, Asterix y Obelix, y otros muchos que también de la época que más desconocidos para el público español, pero que allí se consumían muchísimo en Bélgica y Francia? Y este es uno de lo que Eva lo jugó, lo quería, ¿eh? La familia Adams. Me estuvo dando, voy a decirlo claro, por culo, que quiero el de la familia Adams. Y veis cómo se ve jugando en la Game Boy Color. Y la verdad es que nos costó verlo, ¿eh? Cuidado, este es de la familia Adams. Esta es la edición, como podéis ver, la edición española. Distribuido por Ocean. Costó muchísimo encontrarlo. Ya empieza a subir de precio. Y encontrar uno que no esté sobado la pegatina tal. Ya el cartucho, no digo completo, el cartucho empieza a ser ya curro difícil, ¿eh? Dice Sesman, bueno, marcho a cenar, que termine bien el directo. Gracias, Sesman, gracias por estar aquí un ratito tan grande con nosotros. Gracias, Sesman. Y ahora uno de la colección de la Kitty de Eva, que es un juego de preguntas, respuestas, es un party, que es el Sanrio Uranai Party, Hello Kitty, y es un juego que es muy difícil jugable, porque esto es puramente coleccionismo, puro y duro, pero ya este fue muy barato también, mira, nos llegó a 4 euritos. Pero era un juego que Eva quería tener, aunque fuera sin caja, por tenerlo en la colección de su Hello Kitty. Pero bueno, no es jugable porque no es todo respuestas y preguntas sobre los personajes de la Sanrio. Gracias con esos 10 bits. Gracias, guapetón. Bueno, vamos ya por la última tanda, que nos quedan unos 15 juegos más. No, 20 juegos más. Y ahora vamos por quizá de lo más top que tenemos de Game Boy en cartucho. O lo que más me gusta a mí también. Y a Eva. Vamos por este caso el Genshin Collection de PC Engine. La mascota de Hudson. Juega Rales en PC Engine. Y que hay un cartuchito en el cual sacaron el collection, además cartuchito de color, que también compatible con la Game Color. Dice simbólico, hombre, 10 bits en nada, pero muchas gracias, hombre, guapetón, muchísimas gracias, gracias, guapo. Y en este caso pues tenemos el 1, el 2 y el otro, ¿cuál era? Y están muy chulos. Es un muy buen port para ser Game Boy. Un poquito que veáis, un poquito muy guapos. Con el bueno de Genshin. Ahí ya se ha cabreado. Vámonos. Qué guapo. Y ahora vamos por una saga que a Eva le mola muchísimo, que es la saga del Jurassic Park. Grandísimos juegos los que tenía Jurassic Park en Game Boy. Este es uno de ellos. Ya sabéis que tenéis ese port o ese trabajo que ha hecho la gente de Limited Run con su Carbon Engine. Como podéis ver, este es el
la versión UK de Inglaterra, de UK. Pero está genial, está en muy buen estado. Vista isométrica. Este fue un pepinazo en la época. No sé si os acordáis. El Jurassic Park en la época fue un pepinazo. Muchos de nosotros queríamos jugarlo. Las películas tuvieron mucho que ver, claro. Pero esto fue un pepinazo. Como pepinazo fue el Aladdin. El Aladdin es otro. Este es otro juegarrazo. El Aladdin. Y esta es la edición europea. La música es brutal del port de Game Boy. A ver. No está mal el port. No es una gloria bendita. Creo que como port el juego del Rey León está más trabajado. Pero se juega bastante bien. Cuando hacían de puta madre los juegos de Disney, exactamente, Purgatroles. Ya no juego los de Disney, cualquier franquicia de dibujos, películas. El amor que se le ponía y las licencias que hacían. Sacaban cualquier juego de cualquier película y lo querías comprar porque además eran muy jugables todos, eran muy buenos. Ahora huyes de juegos de franquicias, de películas o de series. Dices, eso tiene que ser un truñaco. ¿Cómo ha cambiado la cosa? Y esta es una de mis franquicias o sagas más queridas, los Kunio-kun, que tenemos alguno en Game Boy. Este es un juego RAL, este me costó encontrarlo. Aunque no es un cartucho excesivamente caro, está entre los 20, 30 euros. Y es el Kunio-kun, el Neketsu Kohuja Kunio-kun Bangai Rontao Hougen. Si os ha quedado claro, ¿eh? Es este. De Tecnos. Este beat'em tan guapo. Muy bien en Game Boy. Y bueno, ahora vamos por el padre y madre, yo diría, de los shoot 'em ups, de los juegos de navecitas Space Invaders de Taito. Y además este cartuchito de este port que tengo aquí, que además conseguimos el cartuchito de la edición española. Aquí lo tenemos, japonés. Este es el japonés, perdón. Y el juego, a pesar que es sencillito, esto, yo me acuerdo en la época que me lo dejaba el colega y yo lo jugaba en la Game Boy. Yo no sé cuáles los años que tendría yo. Y esto, ya cuando la música empezaba a acelerarse, no sé si os acordáis, empezaba la música a acelerarse con los bichitos, te empezabas a poner nervioso, una cosa mala, y ya empezaba a sudarte los dedos. ¿Os acordáis? O sea, tito, 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 tito. Qué guapo. Cómo me gustaban. Mira que las mecánicas no dejan de ser muy sencillitas, pero qué chulo. Han empezado a acelerarse. Ya ves, qué simple, qué intenso, qué guapo. Estaba muy chulo. Creo que fueron unas máquinas los ideadores del juego en su momento. Sí, GR, simple pero muy intenso, sí. Y luego, no sé si por aquí hay alguna pantallita más, no. Brutal. Bueno, para muchos de lo mejorcito de Game Boy es este que viene ahora.
que le han echado muchísimas horas y no deja de ser otro que el Dr. Mario. El Dr. Mario, que esta es la versión europea, que no deja de ser este Tetris de Mario, con pastillas y tripis, de LSD. Juega RAL. Aquí Nintendo sacándose otra vez la chorra, haciendo juegos que daban fuerte. Es una pena, queremos ver un Dr. Mario actual, ¿no? No estaría guapo. Un Dr. Mario actual, competitivo, pero ahora que lo sacaran en físico, ¿qué os parece? Yo creo que sería una buena idea. Que vendería sus copias. Dr. Mario. Qué chulo. Bueno, vamos al siguiente. Y ahora vamos a por uno. Ya os digo, este es quizás el cartucho más caro que tengo. Este me costó en su momento 50 euros. Y es el Daiku no Gensan Robot Teikoku no Yabou. Es el Hammering and Harry 2. Este juego, sea japonés o sea cual sea, es carísimo. Está sobre los 100 euros ya, el cartuchito. Y ya no os digo la edición completa. Y este me hacía mucha ilusión tenerlo. Se nos cruzó muy buen precio y se vino para casa. Es este. ¿Os suena el personaje? Además eran juegos que muy potentes en la época. Pensad esto en color. Tendrían un montón de colores. Estaban muy guay. Y este no sé si llegó. El Hammer en Harry 2 no sé si llegó a Occidente. El primero sí. El primero sí. Sí, ese es del mazo de las recreativas, sí, O'Neill. Ese mismo. El del mazo de las recreativas, como aquí veis como un mazo, el primero sí que llegó en recreativas, el primero. Y a NES también. Bueno, ahora vamos por uno de los más queridos por Eva. Es el DuckTales. Ya sabéis, el DuckTales, el que hizo el port Way Forward en la época de PlayStation 3. Y que nos encantaría que hicieran, lo conversionaran a Switch, por ejemplo. Pasa que hay un tema de licencias. Un muy buen port por Way Forward de ese juego. Del DuckTales. Juegazo. Es este. Y esta es la versión de UK. Este Eva lo quería completito, pero nos echó un poquito para atrás el precio que estaba alcanzando ya. Sí, naranjita, todos los DuckTales son preciosos. Ahí estás con Eva. Eva les tiene amor. Además, ella lo jugó. Ella lo jugó este. Es un juegazo. Y también son muy buenos juegos los Asterix. En Game Boy Color hay varios. Y este es uno de ellos. Este es el Asterix Obelix a secas. Hay varios con subtítulo. Como podéis ver, este ya es no compatible con Game Boy. Sí, con Game Boy Color. Y este está muy chulo. De Infogrames. Muy bueno. Aquí otro de los juegos que Eva se trajo desde Escocia, el The Fidgets. Juego muy raro. Me acuerdo que Eva me llamó, me dice, este Fidgets
¿lo tenemos? Digo, no. Digo, ¿dónde has pillado eso? Dice, lo tengo aquí en el CEX, lo tengo a tiro. Dice, ¿lo pillo o no lo pillo? Y le dije, píllalo. Estuve viendo gameplay y digo, ostras, este no lo conocía. Es un juego muy chulo. Como podéis ver, es un juego de puzzles, plataformas, que llevas dos personajes, dos ratitas, y que tienes que irte combinando con los dos personajes para ir avanzando. Vas eligiendo el personaje hasta un punto, luego se eliges el otro, cada uno con sus habilidades. Y es un juego bastante raro. No sé si llegó a salir en España, pero en UK seguro. Esta es la versión UK del Fidgets. Y ahora vamos por uno de los juegos o de las franquicias de Hatchon más conocidas, el Takashi Meiji no Bouken Jima, en este caso la tercera parte, que el personaje que vemos aquí es uno de los... es el CEO de la compañía que le da nombre al juego. Salió como una broma y al final tuvo su propia franquicia, del señor Takeshi. ¿Veis aquí el señor con gorra? De grandísimos juegos. Esta es la tercera parte. En Game Boy están muy bien. Ya nos quedan poquitos, ya nos quedan 7. Y ahora vamos por una de mis franquicias más queridas y amadas de Konami. Y no es otra que Parodius. Parodius da, en este caso para Game Boy. Es un juegarral. También me costó encontrarlo. Quería tenerlo en Game Boy. Es un port estupendo, como podéis ver. Muy chulo. El Parodius en Game Boy. Aquí Konami hizo un port brutal. Esto es un port brutal. El Parodius da. El tono de grises, colores. Hizo un trabajazo. Música. Chulísimo. Parodius. Los Nemesis no, los Gradius no los tengo, O'Neill. Tengo unos cuantos, los que hemos ido enseñando, el R-Type, los que he ido enseñando de Shoot'em Up. Alguno más quiero tener, O'Neill. Mira, aquí sale otro Shoot'em Up, pero claro, todo no se puede tener. Y seguramente que iremos poquito a poco los iré pillando. Más juegos que también quiere Eva. Iremos cogiendo poquito a poco. Me encantan los Nemesis. Yo los tenía el 1 y el 2 y el Salamander en MSX, completitos nuevos, en su cajita nueva. Los tenía nuevos. Tienes el 1 y el 2 Japo cartucho. Pues envidia que me das, O'Neill. Esa es envidia cochina, Y ahora vamos por otro shoot'em up bastante chulo, que es el Cosmotank. El Cosmotank de Atlus. Muy chulo también. Que teníamos pantallas en primera persona, como podéis ver, y luego teníamos pantallas. A ver. Aquí, si vemos, aquí. Teníamos diferentes tipos de... Estaba guapo. Claro, imaginad, es una Game Boy en primera persona y luego te ponías en el terreno, ¿no? Buena música. Como podéis ver, mira, hablando de franquicias, el Snoopy y este Snoopy lo saco Kemco, otra franquicia de dibujos, ¿no? Y bueno, pensamos, bueno, Snoopy, bueno, os voy a poner Snoopy.
y en este caso Kenko, y te hacían un buen juego, pero muy buen juego de puzzle. Muchos igual lo habéis jugado. Y tiene su rollo, ¿eh? Tienes que evitar que te toque la bolita y rescatar a todos las compis. Y pasando pantalla a pantalla, muy chulo. Al final estos juegos de puzzle de Game Boy, al final son los que más horas te llevaban. Y ahora vamos un juegarral, el Ninja Ryukenden. ¿Sabéis cuál es el Ninja Ryukenden? Supongo que sí, ¿no? Los más avivados del lugar. ¿Cómo se conoce en Europa? Occidente. Los Ninja Gaiden. Los Ninja Gaiden de Tecmo. Juegarrales. Otro juegarral. Los Ninja Gaiden. Otro que me costó encontrarlo, cartuchito. Se ve increíble. Un juegardo. Este Ninja Gaiden, este Ninja Ryukenden. Música increíble también. Es que eso es una gozada. Esto, a nivel gráfico, la Game Boy lo petaba, ¿eh? Y ahora vamos a uno muy especial que Eva jugó con vosotros en directo. Pero jugó el remake hecho por un estudio español. Eva me dirá cuál es el estudio. Eva. Bidibone Games. El estudio de Bidibone Games está trabajando en un remake del juego que os voy a mostrar ahora. Que además le comentaron que ha implementado mejoras y gameplay mejorable gracias al directo que hice Eva aquí con vosotros. No sé si algunos os acordáis de aquel juego. Le han puesto mejoras de accesibilidad. Ahora el fantasma se tira la burbuja directamente y cositas así. Lokimara se lleva la pole. El Babel Ghost. Y el Babel Ghost, aquí os lo tenéis. Tenemos el juego japonés de Pony Canyon, de Game Boy. También sacado por Infogrames. Aquí está el Babel Ghost. Este es el original. Ahora os pondremos el remake del estudio español que está trabajando. Y a ver si lo sacan físico. Hay igual posibilidades, de edición física del Babel Ghost. A ver. Aquí, como podéis ver, es un puzzle que tienes que llevar la Babel, la bolsita de aire. Tú eres un fantasmita que tienes que llevarla hasta la salida. Pues este remake lo jugamos aquí en directo. Bueno, lo jugó Eva en directo. El estudio estuvo aquí con nosotros en el chat, comentándolo. Los desarrolladores también se fijaron mucho en el gameplay. Han estado trabajando en el proyecto para mejorarlo. O sea que muy guay. Hola Dolmos, buenas noches. Bueno, pues os voy a poner el remake de Blinding Games. El Babel Ghost Remake. ¿Vale? A ver si hay tráiler. Aquí. De hace 8 meses. Bueno, hay gameplay más moderno. ¿Vale? Este es el remake, ¿vale? Del estudio español de Blinding Games. La bolsita de aire ya Pro, sí. Como podéis ver, es bueno, las mecánicas son similares, más actual.
enhancing the visual landscape of Babel Ghost Remake. We have intertwined art and gameplay, ensuring that every artistic element serves a dual purpose, enhancing the player's experience while guiding them through the challenge. Y que había zonas muy complicadas, que eran difíciles para ella, pero que eran difíciles para todos, la verdad. In addition, the entire sound design and the music adjust adaptively to what happens in the game, creating a unique feeling of immersion. You can judge it for yourself. Bueno, pues esto es el remake del juego que os acabo de enseñar. Porque nos hizo gracia porque hicimos el juego de Game Boy y al poco tiempo supimos de que estaba en desarrollo un remake por un estudio español, ¿eh? Qué guay. Bueno, vamos para los últimos dos juegos del especial de hoy. Vamos por otra franquicia que tuvo sus juegos, en este caso el Gremlins 2 para Game Boy. Es este juego. Por Samsoft, otro estudio japonés trabajando en franquicias occidentales. Era lo más usual que los estudios japoneses hicieran franquicias sobre juegos, sobre películas y series. Y así eran buenos juegos, la verdad. Hola Luisa, ¿qué pasa, guapa? El gizmo, pobrecito, aquí con carita el pobre. Vamos a ver un poquito de gameplay. Y aquí tenemos el gizmo, ahí, plataformitas chulo. Qué guapo. Y ya para acabar, otro Bomberman de Game Boy, en este caso en la edición europea, del Rocket Bomberman, un juego 2D, plataformas. Dice, porque ¿quién no quería ese bicho en su vida? Uf, lo que daría Eva por tener ese peluche en casa. No sé, Eva, ese peluchín. Y es este Bomberman de la versión Game Color del Rocket, que además cambiaba de perspectiva para ser un plataformas con mecánicas de bomba. Un juegazo también, muy chulo. La música brutal. La verdad es que muy buenos Bomberman en Game Boy. Sí, Luisa, muy bonito. Muy guapo, muy guapo. Dice Dalmo, no conocía a este Bomberman, está muy original y diferente. Sí, sí, la mecánica, lo de plataformas, lo de subir hacia arriba, tiene muy buena pinta y está muy chulo, la verdad. Dice Solid, el Atomic Punk lo jugué de pequeño y me fluyó estilo Bomberman. También, el Atomic Punk me suena. Sí, sí, el Atomic Punk. Solid. Si pasa me enteré. Bueno, ya sabes, Solid. Va a quedar en diferido en Twitch. De aquí una semanita o dos se subirá a YouTube. Y lo vais a tener ahí hasta que el canal cierre porque nos muramos o lo que sea, ¿eh? O sea que ahí va a quedar por los siglos de los siglos, amén. O YouTube se vaya al carajo. Muy guapo, este momento es muy chulo. De hecho, son juegos totalmente atemporales, los puedes jugar en cualquier momento. Te pones un ratito, empiezas a jugar y cuando te das cuenta pasa un par de horas. Y es una pena que Eva no los conozca. Me encantaría que probara alguno para que ella vea que son muy viciantes, mucha estrategia, mola un montón. Y si juegas contra gente también mola mucho, ¿eh? Bueno, pues ya conocéis uno nuevo si no lo tienes, Onel. Este es el... No es un juego caro, mira, me costó 15 euritos. El cartuchito. Es raro, eso sí, es raro porque esta es la versión europea, salió aquí en Europa.
Pero existe y no es un juego demasiado caro. Creo que igual entre los 10-20 euritos el cartuchito lo puedes encontrar. Dice Luisa que el Super Bomberman 3 le encanta, favorito y para mí el mejor. Hay muchos Bomberman. De hecho, para mí el mejor es el que jugué tanto en mi época, que era el de Commodore Amiga. Pero hay muchísimos muy buenos. Ya digo, el que hemos enseñado antes, que era el Bomberman, el Bomberman GB2, lo voy a poner de nuevo. Es el que hemos enseñado antes, de Game Boy. Es muy bueno. Incluso mejor que casi que el 3. Este es una gozada también. Muy chulo. De Game Boy. Tú al de NES Clónica, ¿no? El Bomberman. Bueno, yo creo que hemos tenido cada uno nuestro Bomberman y lo hemos disfrutado un montón. Se movían los malos con monedas. Este está muy chulo. A ver, por aquí. Es una Game Boy, ¿eh? No es Game Boy Color ni nada. Es una Game Boy. Es brutal el juego. Muy chulo. Además, con música muy o si estás en el trópico, o si estás en las pirámides. Muy chulo. Pues bueno, este es el especial de nuestra colección de Game Boy. No tenemos mucho. En nuestra colección, ya os digo, son unos 25-30 títulos completos, con su cajita y completitos. Y luego otros tantos hasta completar los 80-90 en cartuchito. ¿Que está terminada? No. ¿Que iremos cogiendo más futuros? Sí. Pero bueno, creo que estamos muy contentos con nuestra colección, la verdad. Si me pongo a analizar, me parece que no saldría casi ninguno de los que tenemos. Quizá el Spider-Man 2, que es muy flojito, aunque la carátula es muy chula, pero el resto todos están bien escogidos. Dice Snow Bros, Bubble, Bomb Jack. Bueno, ahí faltan muchos juegos de Game Boy, ahí falta mucho, pero bueno, poquito a poco. Snow Bros es Mega Drive. Dice, bueno, hay muchos ports, Luisa. Muchos de los juegos de Mega, de NES y de Super hay muchos en Game Boy, y con ports muy buenos. Ports muy buenos. Pero están muy carillos, ¿no? Dice Neil, sí. Uf. No quiero ni saber lo que vale un cartucho ya. Pues bueno, vamos a poner pantallita completa. Y bueno, pues ya con esto, ¿qué hora es? Son las 11:15. Buena hora. Pues bueno, ya sabéis, mañana... Yo ya tengo la cena hecha. Tengo acelgas de la suegri. Así es. Del huerto de la suegri. Haremos el último especial de esta semana, PlayStation 4, volumen 10 de PlayStation 4, un especial de Play 4. Tampoco me da tiempo preparar nada más especial. Así algo de Switch, que me gusta más preparármelo con más tiempo. Y haremos el especial de la colección de Play 4, el volumen 10. Y ya el viernes no emitiremos, porque el viernes en principio igual quiere quedar gente de la retro para cenar. Es complicado. Ya empieza la retro y también tenemos que preparar maletas, todo lo que nos tenemos que llevar para abajo, para Cádiz. Y ya el sábado y domingo tenemos los 2 días de la retro. Se hace difícil. Dice Naranjita, sois los mejores, gracias por rato tan bajo. Gracias, guapísima, que nos vemos el lunes. Con Naranjita. Tenemos unos planes súper guays. Sí, tenemos unos planes muy guay, la verdad. Vamos a ver gente muy guapa. Chulo. Keiko dice PS4 guay, ¿eh? A Keiko le gusta que haga PS4 porque le genera poquito FOMO, ¿eh? Dice Daniel que fue divertido el directo. Sí, yo me lo he pasado bien. También salimos un poco de la monotonía de siempre, ¿no? De Switch, de siempre lo mismo, y cambiamos un poquito la tónica. Habrá que hacer cositas así de vez en cuando y cambiar un poco la tónica y que os podáis divertir también. Sobre todo conocer catálogo y cositas. Ese 4 hace que luego me compre cosas. Pero eso eres tú, Maite. Keiko dice que no compra. Nunca estáis contentos. Pues bueno, nos vamos a marchar, ¿no? Lo que no sé ni quién está en directo. A ver, voy a ver. A ver quién está en directo.
A ver. ¿Quién? Me he guardado esta playlist de música que me gusta mucho. Tenemos a Ozoe, a Ile Rider. ¿Quién más tenemos que conozcamos? Hace mucho que no vamos a Iles. ¿Quieres ir a Iles o quieres ir a... Vámonos a Ile Rider, que hace mucho que no vamos. Hola, Triple, ¿qué pasa, guapetón? El tío más ocupado del universo entero, el señor Triple Indie. Mira que vivimos cerca, pero no es Dios que lo pille. Nos vamos a ver mañana. ¿Tú, mañana hacéis algo o qué? El viernes. No, el viernes. Mañana aún trabajamos. Mañana no trabajamos, claro. El viernes hacíamos algo, ¿no? El viernes. Habías dicho de hacer algo, ¿no? Sí, tenemos que hablar en su chat porque seguramente lo tiene organizado en su chat y no nos hemos enterado. No, sí, yo estaba viendo por ahí WhatsApp volar por ahí, pero no me he enterado de nada. ¡Otro líder de la secta roja! Vale, pues nada, luego, ahora hablamos, Triple, ahora hablamos. Oye, y antes de iros, que sepáis que me he puesto a subir cosas guapas en TikTok. Mientras que tú estabas aquí y acabas de limpiar, he puesto a hacer fotos y con una cosa que se llama CapCut me he puesto a hacer fotos a juegos y voy a subirlas a TikTok. Muy guay. Así que nada, que sepáis que me he rayado ya de hacer reels de 10 minutos y 1 hora para que luego no me vea ni el tato. Voy a haceros fotos de lo que va llegando y así tenéis un preview antes del domingo del cafetito de Tony. Bueno, pues muchas gracias a todos, a todas, a guapos y guapas. Secta a tope, sí, verdad, Triple, sí, secta a tope, la secta roja. Y nos vamos a marchar con Ile Riders, un tío estupendo también, hace mucha jugación, está jugando además uno muy guapo. A ver qué tal. Mañana PS4 y yo ya os veo en el próximo stream de... Bueno, igual en la retro os pasamos fotos por el Telegram y eso. Pues nos vemos, nos vamos con el bueno de Iles.